Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión van a ver que va a ser un capitulazo porque está con nosotros Carlos de Aula Arcana. ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches o en el momento en el que estén mirando esto. Muchísimas gracias por estar aquí, la verdad. Un placer. Muy bien. Oye, muchas gracias primero que nada porque, bueno, sé que estás en un viaje, pues espero que muy especial aquí en México. Y sí, la primera vez que estoy aquí y un viaje único, la verdad. Está siendo una cosa increíble. A mí me da mucho gusto cómo la realidad nos da oportunidades y a veces hay que tomarlas. Quiero que sepas que estoy muy agradecido de que estés con nosotros y aparte de las preguntas, tengo muchas más que hacerte que incluso tienen que ver con temas personales. Pero antes de comenzar me gustaría muchísimo que para aquellos o aquellas que no te conozcan, nos puedas decir a qué te dedicas, redes sociales, plataformas, formas de contacto, etcétera. Por favor. Pues muchas gracias a ti, ante todo, por dejarme estar aquí hoy contigo. La verdad es que es un gustazo. Yo, soy seguidor de tu podcast hace bastante desde allí de España. Ay, qué bueno, gracias. Y la verdad es que, estar aquí es como un poco ¡qué ilusión! Pues mira, para los que no me conozcan, yo soy Carlos Sánchez, soy director de Aula Arcana, es una escuela esotérica que nos dedicamos principalmente a ofrecer formaciones sobre temas, como dice el eslogan, ¿no? Enseñar lo que pocos quieren ofrecer, ¿no? A la hora de enseñar, ¿no? De alguna manera, un lugar donde aprender esas cosas raras, precisamente del esoterismo. Yo practico brujería, yo también practico necromancia, también soy devoto de la Santa Muerte, ya desde hace casi 10 años. Y la verdad es que, eso es como me puedo definir así por encima. Yo estudié filosofía en la universidad, he intentado siempre aplicar un poco todo ese conocimiento y ese bagaje un poquito al esoterismo para, precisamente profundizar y obtener ese conocimiento de lo oculto de otra manera. Muy bien, muy bien. Me llama la atención el hecho de que seas creyente de la Santa Muerte desde hace 10 años. Casi. Cuando se empezó a popularizar también aquí en México. Curioso. ¿Cómo fue que llegaste a la Santa Muerte? Yo realmente la primera vez que tuve contacto con la Santa Muerte debería ser el año 2008-2009 a través de una revista en España que se llama Más Allá. Uh-huh. Esa revista pues me ofreció un artículo de la Santa Muerte que tenía ciertos toques quizá amarillistas, no era quizá el mejor artículo del mundo, pero no estaba mal y me dio interés estaba claro esa figura esquelética, ¿no? Donde la gente le rendía culto, y la verdad me llamó mucho la atención porque cuando yo empecé a buscar cosas del culto allá en 2010, 2011, pues claro, me llamaba mucho la atención lo benévolo que lo vendía la gente y lo extraño y macabro que parecía desde fuera. Fue sin embargo cuando ya conocí gente que ya vivía en México, una pareja con la que estuve, que ya vivió años aquí, también otras personas con las que entré en contacto, de alguna manera me introdujeron, básicamente me hablaron, ¿no? de lo que ellos veían, de lo que ellos hacían. No eran devotos, pero sí que me llamaron aún más la atención, y fue ya en 2015, 2015, casi 16, cuando yo ya empecé a ser devoto de la Santa Muerte. Y ya aquí estoy 10 años después con un tatuaje de la Santa Muerte en mi mano, recién hecho aquí en México, y la verdad es que muy contento de poder por fin visitar su tierra y de una entidad de la que soy devoto, pues eso, hace casi una década. Hace casi una década, o ya una década, ¿no? Casi. Sí. Oye, a ver, me parece que es justo que comencemos literalmente por el principio. Uh-huh. Y la pregunta obligada: ¿cómo fue que tú empezaste o te adentraste en estos temas? La verdad es que hay, por así decirlo, dos interruptores. El primero es una curiosidad de origen familiar. Mi abuela ya era una persona que tenía una bola de cristal, una baraja de tarot, tenía muchos libros sobre esos temas, y yo desde pequeño siempre curioseaba en lo que era su biblioteca, una sala donde ella tenía muchos libros de muchos temas, pero tenía estanterías dedicadas precisamente a estos temas, donde yo veía esos objetos raros, y yo no entendía realmente para qué era eso, pero me llamaba mucho la atención ver manuales de magia, manuales de esoterismo, manuales de un montón de temas que yo decía, qué misterioso. Curiosamente, ella no llegó a enseñarme nada. Lo único que yo llegué a recibir de ella fue el regalo de su tarot. Ella me regaló personalmente, creo que era una Navidad,
o previo a una Navidad, su tarot. Y luego, posteriormente, ella murió y yo no aprendí nada, pero sí que heredé todos sus libros, todas sus cosas, ya con 16, 17 años. Y de alguna manera de esa herencia, ¿no? Pues, bueno, pues yo me adentré aún más. ¿Por qué? Porque a la par que mi familia, ¿no? Pues me metía esa semilla, ¿no? De la curiosidad, yo con 14, 15 años ya empecé a investigar, creo que más con 14 que con 15, y encontré a un autor que se llama Howard Phillips Lovecraft. Uf. Encontré un libro que, por desgracia, siento deciros a la audiencia, no existe, que es el Necronomicon, y precisamente el tema de este autor, ¿no? Y su relación con lo oculto me llamaron mucho la atención y me hicieron adentrarme precisamente en este tema aún más, y por supuesto a partir de ahí pues ya di con muchas más cosas y ese fue como el principio de todo. Oye, perdón, digo, a lo mejor nos salimos un poquito de tema, pero dijiste que este libro no existe. El Necronomicon, o sea, no existe de la manera en la que él lo narra, que fue escrito de atrás hacia adelante, etcétera. El Necronomicon no existe, podríamos decir, literalmente, porque no existe un árabe llamado Abdul al-Afred. De hecho, el nombre Abdul al-Afred, si no recuerdo mal, era un propio apodo que Lovecraft tomó que él tomaba de pequeño para interpretar un personaje árabe. Pero no existe en tanto que, podríamos decir, no es un libro literalmente escrito por la humanidad, pero sí que existe, podríamos decir, en tanto que ya existe un egregor, ya existe una fuerza de ese libro, y muchas tradiciones esotéricas, aun sabiendo que lo que escribió Lovecraft no deja de ser ficción, ven en ello una fuerza arquetípica con la que trabajar mágicamente. Y es ahí donde el Necronomicon, aunque no exista, sí que podemos decir que tiene algo de verdad. ¿Los sellos y los símbolos o de plano tampoco? Los sellos y los símbolos son cosas que la gente se ha inventado a posteriori, por supuesto son todos ficticios, pero el hecho de que sea ficticio, como practicante de magia del caos que soy durante mucho tiempo, te diré, no lo hace menos verdadero. Al contrario, precisamente el hecho de que muchas de las cosas tengan esa simbología y esas cosas modernas, pero a la vez que están ancladas a ideas muy potentes detrás, y hace que funcionen. No deja de haber cierto miedo y cierto respeto cuando uno se acerca a un libro así y lo abre. Ok, pero entonces sí hay algunos libros que sí hablan con honestidad, que sí tienen la verdad acerca de estas prácticas ocultas. No existen libros que tengan la verdad en mayúsculas. Sí que existen libros que dan su punto de vista de cómo han trabajado con estas cosas. Es decir, hay autores, Kenneth Grant, y otros del Sendero de la Mano Izquierda, sobre todo también muchos magos del caos, ¿no? Que tratan estas entidades Lovecraftianas como algo desde lo real hasta lo arquetípico, hasta lo psicológico, y todos ellos tienen contactos reales. Como anécdota personal, yo una vez estaba haciendo un trabajo onírico con Cthulhu, el de los tentáculos y las alas de murciélago. Y es curioso cómo yo tengo una habilidad maldición, que es que por desgracia hablo por las noches, dormido, y yo siempre cuando hablo por las noches o digo tonterías o digo cosas que no tienen sentido, pero en ocasiones sí que digo cosas que digo, esto es raro que lo haya dicho. Y esa noche, cuando precisamente yo me fui a dormir, incubando la idea de Cthulhu, ¿no? Me imaginaba a mí mismo descendiendo al océano y metiéndome en la ciudad ciclópea de R'lyeh, y fue ahí cuando de repente, en mitad de la noche, lo único que logré gritar es: puedo ver el futuro. Curiosamente, cuando me desperté, yo no era consciente de haber dicho eso. A mí me dijeron que había dicho eso, y lo interesante y lo chocante fue que una de las cosas que toda la gente que trabaja con estas corrientes dicen es que una de las virtudes, por así decirlo, que se obtiene es que la gente puede ver cosas del futuro. Y es interesante cómo es de una práctica, ¿no?, de mágica así, más de magia caótica, sin embargo sí que extraje algo de que, bueno, en algún momento, aunque mi mente consciente no se acuerda, sí que resoné con esa fuerza y quizás sí que me llegó algo del futuro. No sé, no parecía muy, muy prometedor, puesto que lo dije gritando con un poco de miedo, pero no deja de ser Cthulhu, así que ahí queda. Y aparte todo lo que se supone, ¿no?, que a través de los sueños nos permite como adentrarnos hacia donde está para buscar la manera de salir de ahí. Exactamente, Cthulhu es el gran, el que habla en los sueños, ¿no?, y el que los perturba, y precisamente a partir de ahí se manifiesta. Bueno, independientemente de si él estuvo o no en la realidad, a mí me parece que la gente que trabaja con él tiene un trabajo muy, muy profundo que hacer, y sin duda alguna creo que a mí me ayudó mucho porque fue mi puerta
aunque fuera a partir de la ficción, ¿no? A conocer términos como brujería, nigromancia, necromancia, ¿no? La diferencia. Y por supuesto, pues todos esos temas que a la larga pues me sedujeron y me han llevado hasta donde estoy, aquí sentado delante de ti. Dios mío, te voy a hacer muchas preguntas. ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia entre la nigromancia y la necromancia? Muy buena pregunta. La necromancia es, como dice la palabra indica, necromantella, la adivinación a través de los muertos. Nigromancia es la deformación de la palabra necromancia para hacer referencia a de nigro, proviene de negro en latín, haciendo referencia a la magia negra, concretamente, ¿no? O sea, nigromancia literalmente sería adivinación negra, pero hace referencia concretamente a estas prácticas de magia perniciosa. ¿Qué pasa? Es una deformación que ocurre de cuando tenemos la necromancia en la antigüedad, donde aunque era una práctica no necesariamente bien vista, aunque sí entendida y comprendida dentro de unos paradigmas donde se entendía que los muertos podíamos comunicarnos, la nigromancia ya es cuando el cristianismo deforma esa palabra para meter en ese saco a cualquier tipo de práctica que se aleje de la idea cristiana de Dios. Así es. O sea, cualquier tipo de magia ya se vuelve magia negra o nigromancia, ¿no? Prácticas distintas. Casi todas las formas de magia. Por ejemplo, en la Edad Media en Europa había ciertas prácticas, entre comillas, que durante un tiempo gozaron de vamos a decir, la etiqueta de alta magia, ¿no? Como podrían ser la alquimia, la astrología, sobre todo porque como estas estaban muy conectadas con la idea de la obra de Dios, ¿no? Al fin y al cabo la alquimia no deja de ser una contemplación de la obra de Dios, la astrología no deja de ser ver cómo la obra de Dios está reflejada en el cielo. De alguna manera eran, entre comillas, aceptadas, aunque luego posteriormente también fueron perseguidas en algún momento, pero realmente hay que decir que no todas entraron en la etiqueta de nigromancia, pero bueno, casi todas acabaron en ese lado. ¿Y tú practicas la necromancia? Efectivamente, necromancia. ¿Pero lo que sugiere su nombre como tal o es contactar a muertos para obtener conocimiento? Yo practico necromancia haciendo referencia al contacto con los muertos para diferentes prácticas mágicas, desde la adivinación hasta la no adivinación. Pero no con el cuerpo, como lo que dicen de hacer no la lectura de los ojos, no. el estómago, etcétera, ¿no? O sea, las tripas, los órganos. No, yo no hago sacrificio animal en mi caso de necromancia para contactar con los muertos, no lo necesito. Pero entiendo la práctica de necromancia como aquella práctica que va a las tumbas, que va a los lugares, precisamente para contactar con muertos y obtener a partir de ahí un trabajo mágico con ellos. Ok, a ver, por ejemplo, ¿nos podrías poner, digamos, algo que lo ejemplifique? Uh-huh. Y que sin el conocimiento adecuado, digamos que puede ser visto como algo malo, pero ya tenemos así como el disclaimer, ¿no? De lo que es una cosa y de lo que es la otra. Necromancia es cuando pues vas a un cementerio y en lugar de entrar como un transeúnte más, picas a la puerta para pedirle a los muertos que están ahí dentro que te dejen pasar, porque estás considerando que ya no estás solo en la tierra de los vivos, sino que estás en una tierra que pertenece un poco a ambos mundos y no pasas solo como un transeúnte, sino que dejas conciencia y constancia de que efectivamente estás ahí con la mente abierta a los muertos que están ahí presentes descansando. Necromancia también es cuando tú en ese cementerio pues estableces relaciones con los espíritus de los muertos, incluso estableces relaciones con algunos de los allí presentes para establecer ciertos trabajos mágicos, ya sea de adivinación o de magia operativa. La necromancia es cuando tú buscas tener reliquias o prendas de esos muertos y a través de ellas despertar su alma ósea, insuflándoles vida a ese trozo de alma y a partir de ahí contactar con el alma de los muertos que viene del otro lado precisamente para hablar contigo y establecer un trato de adivinación, de magia o de lo que toque en ese momento. ¿Qué pasa? Todo lo que te estoy describiendo es una forma general, ¿no?, de hablar precisamente de las prácticas, teniendo en cuenta que muchas de ellas no son precisamente lo que consideraríamos hoy en día para nada bien vistas. El contacto con la muerte, el contacto con los restos humanos, el contacto con los huesos, el contacto con otros elementos está presente en esta práctica y no podemos negarlo. ¿Qué pasa? Sin duda alguna es una de las cosas que hace que la necromancia sea un arte mágica muy delicada, no apta para todo el mundo, hay que decirlo, pero no precisamente porque los muertos sean entidades terribles y peligrosas, que los hay, alguno que por supuesto da mucho miedo, pero luego es más bien el hecho de que no todos aquellos están preparados a enfocarnos a la muerte de una manera tal y como el necromante lo hace. Occidente, o sea, yo hablo aquí desde lo que conozco yo, la península ibérica, concretamente España, es un país, por ejemplo, muy desconectado de la muerte. Cuando alguien muere, ya no es muy raro velarlo en casa, es muy raro estar
presente en los momentos de la muerte, ¿no? Están los tanatorios, que son lugares asépticos, ¿no? Donde el muerto es apartado, apenas te dejan tener contacto con él, cuando antiguamente no era así. ¿Qué pasa? Esa desconexión con la muerte nos hace desconectar también de la realidad de la misma y por lo tanto de su fuerza y su energía. Al desconectar de esa fuerza, en parte nos olvidamos mucho de que el necromante que está en ese lado, ¿no? Donde esa fuerza que nos tira hacia abajo, hacia la tierra, en el fondo no deja de ser una fuerza natural y necesaria en la realidad y que todos vivimos en algún momento de nuestra vida. Y precisamente esa desconexión hace que la práctica de necromancia no sea una práctica precisamente bien vista y bien entendida. Como es el caso entonces, por lo que entiendo, un sacerdote Ifá o un palero es un necromante. Efectivamente, la necromancia es transcultural, podríamos decir. Todas las culturas de alguna manera tienen una idea de lo que es el contacto con la muerte y el contacto con los muertos. Es más, me has puesto dos ejemplos muy buenos, porque el palero o el santero, en ambos casos son religiones donde cuando se acude al muerto no se hace desde necesariamente una perspectiva negativa. ¿Qué pasa? Es Occidente y la idea cristiana, ¿no? De que en el fondo los muertos están esperando el día del juicio, lo que emiten de alguna manera ese juicio negativo sobre la idea de contactar con el muerto. En Grecia, por ejemplo, existía el Necromanteion antes de la llegada del cristianismo. Era un templo donde la gente iba a consultar a los muertos. No era nada raro. ¿Qué pasa? Todo eso sin duda alguna hace que cuando estemos en el meollo del asunto, ¿no? Con el tema de los muertos y ves cómo las diferentes culturas los tratan, te das cuenta de que el tabú también de alguna manera es común a la muerte. Todas las culturas de alguna manera entienden que la muerte es también algo que hay que mantener ciertas distancias, porque está claro que la muerte trae más muerte. Y si no cualquiera de nosotros que se ponga delante de un cadáver en putrefacción, las enfermedades que eso trae, ¿no? Simplemente es observación de la naturaleza. ¿Qué pasa? Que a pesar de que existe el tabú, también existe la idea de que los muertos están ahí y pueden ser negativos y positivos. O sea, la necromancia, el hecho de verla como algo positivo o como algo negativo, depende mucho del enfoque cultural en el que estemos. Y también de la intención del practicante, ¿no? Por supuesto, o sea, la necromancia no es siempre, es algo negativo. De hecho, una cosa que cuando mis alumnos me preguntan, ¿no? Carlos, ¿pero la necromancia es tratar con muertos sin descanso? Sí, claro, pero tratar con esos muertos que no están en descanso, tú decides qué hacer con ellos. Si ayudarles a cruzar, si simplemente quitártelos de encima porque no es tu asunto, o por el contrario, los quieres apresar y quieres trabajar con ellos para hacerle cosas terribles a la gente. Tú sabrás dónde está tu ética. Yo te voy a decir lo que yo no hago, que es precisamente enviárselos a la gente. O sea, yo siempre digo una cosa: vigila mucho de hacerte enemigos invisibles. Nunca sabes dónde te van a venir por detrás. Entonces, precisamente por eso yo soy muy precavido y recomiendo a la gente que no lo haga. Por supuesto que sé cómo se hace y lo enseño, porque no tengo... yo no soy una persona que le ponga límites al conocimiento, porque lo que no aprendan por mi parte lo aprenderán por otra, y prefiero que lo aprendan por alguien que va a advertirles, no precisamente alentarles. Pero por eso mismo, precisamente porque voy desde la advertencia, considero que es una práctica que hay que tener, mucha reflexión detrás para saber por qué éticamente has decidido hacer eso, ¿no? ¡Wow! Estoy totalmente de acuerdo. Carlos, estoy totalmente de acuerdo. Y además creo que lo has puesto de una manera muy clara. En el proceso de obtener el conocimiento, no significa que todo el conocimiento que obtengas sea como de luz para hacer cosas buenas. Tienes que aprender las dos cosas. Claro. Depende de ti. Depende de otro tipo de formas de información que vas a obtener de tu familia, de la sociedad y de ti mismo. Tu moral, tu ética no tiene nada que ver con la cantidad de información que puedas obtener. Claro, además nos olvidamos muchas veces que el proceso de aprendizaje no es un proceso meramente intelectual, es también un proceso emocional y espiritual, y más precisamente en estos temas. Y precisamente todo aquello que nos incomoda, aquello que no queremos mirar directamente, es lo que nos está hablando de lo más oscuro de nosotros mismos. Y es precisamente esa sombra la que, cuando la aprendemos de alguna manera, no desde el ego, sino desde el entender que la vida tiene esa parte que se desintegra y esa parte que se coagula, ¿no? El solvel coagula, del que habla el Baphomet. En el fondo no deja de ser un poco entender de que lo más oscuro también es parte de lo divino y por lo tanto también tiene su función en la realidad. Otra cosa es que tú quieras participar de ello, pero es innegable que el conocimiento de eso es necesario, porque si no la otra parte siempre te va a quedar coja. Claro. La estrella solo es visible en la oscuridad del cosmos. Exacto. Oye, a ver, quisiera como comprender algunas cosas para empezar, porque cuando de repente se hablan de estos temas,
sobre todo cuando hay mucho conocimiento y es notorio al momento de hablar, hay una parte de la percepción que nos hace creer que más que nada nos acercamos a estos temas por la parte exclusivamente del conocimiento y la filosofía detrás de esto, pero no de la práctica real de algo que no está comprendido quizá por la ciencia de hoy en día, pero que en efecto existe. Y tú hablaste específicamente de la adivinación a través de los muertos, la necromancia. ¿Cuál sería un ejemplo en tu experiencia que tú hayas experimentado, donde por supuesto que no podemos repetir en un laboratorio, sin embargo tú lo viviste? Efectivamente. Y que tenga que ver con la adivinación, donde podamos poner en claro que desde tu perspectiva y tu experiencia la magia es real. Yo he visto cómo un muerto, concretamente una abuela difunta, respondía a una serie de preguntas respecto a cómo, cuándo, dónde y de la manera en que iba a morir una persona. Y que cómo vi como absolutamente todas las respuestas se cumplieron a rajatabla. Estaba yo con la pareja con la que estaba en ese momento y nada, y resultó que nos enteramos que su abuelo estaba muy muy mal y iba a fallecer en cualquier momento. Ya era una persona muy muy mayor, había vivido una vida plena, la verdad, y hay que decir que, bueno, pues esa persona, que era muy buena, pues se estaba yendo. Entonces yo animé a mi pareja en ese momento a decir, mira, yo creo que deberíamos ir y despedirnos, porque despedirse de un muerto es algo que considero que es crucial, y si no, siempre una espinita se te queda un poco dentro y es una putada. Yo he vivido un poquito eso y la verdad es que no... Yo siempre animo a que la gente se puede despedir de sus muertos, por Dios que lo haga, que es lo mejor que pueden hacer para, sobre todo, darles amor, que es una ayuda maravillosa para el camino. Fue entonces cuando, claro, estábamos a 800 kilómetros de donde teníamos que ir a ver a esa persona. Yo le dije que, bueno, es una putada, pero es irnos ahora y llegaremos en unas 9-10 horas de camino. Sí, llegaremos a medianoche, pero bueno, así a la mañana siguiente tú podrás ir a ver a tu abuelo. Fue precisamente cuando decidimos hacer preguntas a los muertos, precisamente para saber cómo iba a ir el camino y qué iba a suceder, ¿no? Porque claro, eran muchas las inquietudes. Fue entonces cuando empezamos a preguntar como cosas más directas de no solo un se va a ir o no se va a ir, que era un obvio se va a ir, sino cómo, qué va a pasar aquí. La primera pregunta fue, ¿vamos a llegar y él va a estar vivo? Sí. Fue un sí absoluto. Cuando la siguiente pregunta fue, ¿cuando lleguemos durará unos días más? Sí, concretamente 2, y así fue. Cuando lleguemos, yo lo veré morir, haciendo referencia a mi pareja de entonces, y esa pareja me dijo, y el muerto dijo, sí, lo verás. Y le preguntó, ¿solo lo veré yo? Sí, solo lo verás tú. ¿Y ocurrirá este día? Efectivamente. ¿Y esta persona podrá venir al entierro? No, no podrá venir. Y es ahí donde, de alguna manera, obtuvimos esas respuestas y salimos de casa. Llegamos y efectivamente era un hospital que estaba pues concurrido con la familia, ¿vale? Porque obviamente venían los padres, fue la que era mi pareja entonces. Fueron varias personas precisamente a estar con el abuelo. ¿Qué pasó? Que en el único momento, 2 días después, cuando yo estaba yendo con mi pareja al hospital para precisamente dar el relevo del resto de personas, es decir, nos vamos a quedar nosotros un tiempo allí para que el resto puedan descansar. Fue precisamente cuando yo llegué que, recuerdo, la dejé un momento, dije, mira, me tengo que acercar un momento a la farmacia, que tengo que comprar unos medicamentos para mí, y ahora vuelvo en 10 minutos. Era un viaje en coche de acercarme a la farmacia, comprar lo que necesitaba y volver. Fue llegar a la farmacia, comprar los medicamentos, salir y recibir una llamada. Y lo que me escuché la llamada fue, ya ha ocurrido, ya ha muerto, y ha sido precisamente como dijo. Estaría yo a solas 2 días después y todo ocurrió en la forma donde el muerto dijo que iba a ocurrir. La probabilidad estadística de que eso ocurriera era para mí imposible. O sea, ¿cómo pudo saber que llegaríamos y estaría vivo cuando el hombre podría haber muerto en cualquier momento? Nos supo decir los días que estaría vivo. ¿Quién era la única persona que iba a estar cuando esa persona se fuera? Y lo supo decir todo al detalle. Efectivamente, la persona que no iba a venir no pudo venir. Y los que sí que dijeron que iban a venir, estuvieron todos. Simplemente diré que ahí el muerto no tuvo equivocación. Y como esas, unas cuantas, pero a veces son tan pequeñas porque son a veces cosas tan de ayuda mundana que a veces no les prestas atención. Pero efectivamente esa experiencia me dejó claro que la necromancia existe.
Wow. No estoy sin palabras, estoy con 2 preguntas y sin palabras. Claro. La primera, ¿cómo sabes que era la abuela la que estaba comunicando? Porque se lo pedimos única y exclusivamente a ella, a través de un oráculo consagrado precisamente a los antepasados. Ok, ya me contestaste la segunda. ¿Cuál era la técnica que habían utilizado? Fue un oráculo que consagramos precisamente a estos antepasados, un oráculo que pues, y de ello mismo. Y precisamente la verdad es que estoy muy contento porque creo que es el oráculo más sencillo y a la vez más efectivo que he ideado jamás. Y no contaré aquí en qué consiste, lo siento, pero es una cosa que considero que tiene mucha efectividad y que la verdad es muy, muy interesante. ¿Tú lees la mente? No. No. Ah, es que iba a preguntar eso. No, pero sé que la gente suele preguntarlo. O sea, sí que he contado públicamente que es de esto, pero lo cuento normalmente en mis cursos y mis clases, y lo hago también como una forma de respetar un poco este conocimiento, ¿no? De que la gente que se acerca a la necromancia lo sepa apreciar, y precisamente porque es algo bastante sencillo, no quiero precisamente contarlo para que la gente no lo tergiverse. Claro, muy bien. Muy bien. Aparte de esto, me dices que tú te acercaste a la brujería y que la practicas. ¿Qué tipo de brujería? Digo, obviamente aparte de esta práctica de la necromancia, ¿haces otro tipo de brujería? Sí, yo practico brujería europea, vamos a decirlo así, concretamente, más la de mi zona, que es yo vivo en España, concretamente en Cataluña. Ajá. Y yo podría decir que practico brujería catalana. Matiz. Dentro de la práctica de la brujería hay que tener en cuenta que existe la etiqueta muy, muy trillada, yo creo, no me gusta, sinceramente, de brujería tradicional, que deberíamos preguntarnos qué tradición, y luego hay una etiqueta que, bueno, afina un poco más, que es la brujería folclórica, haciendo referencia al folclore de un lugar, ¿no?, como fuente de esa brujería. En mi caso, yo practico una brujería folclórica, pues está fundamentada en el folclore, concretamente de tipo sabática, porque nos centramos en la idea del sábat de las brujas como un compendio mitológico y simbólico en el que a través de él podemos establecer una práctica de diálogo con los espíritus del territorio. Es una práctica que está muy ligada precisamente a la idea del, vamos a decirlo, el sendero torcido, ¿no?, como se acuñó en algunas tradiciones este concepto, haciendo referencia precisamente a la búsqueda de la divinidad a través del profundizarnos, ¿no?, en los misterios de la muerte y la transformación, y a través luego de los mitos del sábado, ¿no?, entender también la idea de los espíritus de la naturaleza, cómo hablan a través de esos símbolos. ¿Qué pasa? Nuestra forma de brujería es una forma de brujería animista, que en el fondo nos remitimos a las ideas de las ánimas, de los espíritus del territorio, las divinidades y las entidades que hubiera allí, pero nosotros nos acogemos a las etiquetas y a los nombres que ha dado folclore sobre esos espíritus. Un ejemplo, aquí presente, es el diablo, que es un elemento principal en nuestra brujería, pero no es un diablo visto como en la figura del mal absoluto, como lo concibe el cristianismo, sino más bien es este diablo folclórico en el que se esconden muchas entidades y divinidades de la naturaleza y del paganismo. ¿Qué pasa? Nosotros además tenemos un punto de vista bastante gnóstico en el que entendemos que la realidad de alguna manera debe ser comprendida a nivel experiencial, y por lo tanto el sábat, es decir, la comunión con los espíritus del otro lado, es algo que debe ser también vivido desde esa experiencia que nos haga unirnos a esa otredad, y por lo tanto esa experiencia muchas veces está ligada a explorar misterios de la muerte y misterios del otro lado de muchas maneras. Ok. Entiendo de repente la parte en la que desde un objetivo religioso, y con objetivo me refiero a un prisma religioso, a una visión religiosa, pues obviamente desde que se está hablando de prácticas paganas, desde que se está hablando del diablo, ya todo es malo, ¿no? Pero eso es lo que siempre me dicen, que me acusan de satánico, y yo decir con una sonrisa que es la mejor acusación que me podéis hacer, porque toda la gente satánica que conozco me cae muy bien. Literal, eso me acaba de pasar y yo dije qué cool. Y aparte me he visto siempre en negro. Entonces ahí estamos en algo parecido. Pero tengo una pregunta muy honesta que quiero hacerte, porque es algo que sí me han dicho y me ha dejado pensando durante mucho tiempo, independientemente de la creencia religiosa. El entablar esta comunicación con los muertos, ¿no es hasta cierta forma perturbar el mundo de los muertos? ¿No su camino es continuar, evolucionar, trascender totalmente? ¿No se mantienen atorados solamente porque queremos nosotros obtener conocimiento de ellos?
Ahí te voy a responder con lo que de alguna manera tú me has preguntado antes, ¿no? ¿Y qué pasa con religiones como la santería o el palo? Precisamente son religiones que no ven este inmundo de los muertos como algo que no deba de ser perturbado, al contrario. Ellos nos hablan constantemente para guiarnos. Y, aunque yo no parto de esas raíces ni de esa cultura, considero que en parte el hecho de ver a los muertos como algo que no debe ser molestado o no debe ser tocado es precisamente un prejuicio que tenemos precisamente de nuestra herencia cristiana, precisamente los muertos, ¿no? Como el que están en descanso esperando el juicio. Yo creo que al revés, yo creo que los muertos necesitan el contacto igual que nosotros lo necesitamos con ellos. Creo que en el fondo es un diálogo en dos sentidos. No digo que ellos estén constantemente pendientes de nosotros, no creo que tampoco eso, pero sí que creo que nos prestan mucha más atención de la que pensamos y creo que precisamente están deseosos a veces de ese contacto y no como una manera de que su camino se perturbe. Yo creo que a lo intangible no le puedes perturbar desde la tangibilidad, pero sí que puedes de alguna manera aprender y entender porque tú vas a estar ahí y ellos de alguna manera tienen aún esa comunicación con nosotros. Yo creo que simplemente es un punto de vista. Por supuesto. Qué extraño, ¿no? Ellos se quieren comunicar de alguna forma con nosotros y tenemos este paradigma de que no debemos perturbarlos y entonces los tenemos ignorados. Y así nos dan luego tanto miedo, que luego la gente dice, he visto un muerto, no sé qué. Y yo digo, pues qué bien, ¿no? Te has dado susto, claro que te ha dado susto, pues no te lo esperabas, pero ¿qué te ha hecho? Realmente, yo aquí hago una pregunta, ¿cuánta gente que ha visto cosas malas, realmente esas cosas malas le han hecho algo? Cosas malas entendido como las entiende la gente. Son en las películas. Yo creo que la mayoría de gente que experimentamos o hemos vivido casos de, vamos a decir, experiencias paranormales que relacionamos con los muertos, aunque sí que pueden ser muy inquietantes y algunas realmente pueden ser literalmente aterradoras, luego realmente el nivel de daños y perjuicios hechos por un muerto al mundo humano es relativamente bajo. Sí. Que sepamos. Sí, así es. De hecho, por ejemplo, cuando de repente acudimos a ciertos lugares de exploración, de investigación, bla, 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 yo le tengo mucho miedo a los vivos. Efectivamente. Mucho. Pero es cierto que de repente estás ahí y tú juras que alguien se viene acercando y piensas, Dios, ya se metió alguien en este lugar. Y cuando volteas para enfrentarlo, no hay nadie y de inmediato sientes como ese miedito, pero al mismo tiempo como la emoción. O sea, y al principio, pues claro que te espantas, pero no te pasa nada. Exacto, además estoy muy de acuerdo contigo. A mí siempre me han dado más miedo los vivos que los muertos. Precisamente nosotros que a veces practicamos rituales en los bosques de noche o que vamos a según qué sitios a oscuras, pues está claro que siempre lo que nos da más miedo es encontrarnos a alguien con malas intenciones de carne y hueso que de los otros, porque de los otros, aunque tengan malas intenciones, lo sabemos probablemente gestionar mejor que un hombre así, sí. Así de claro. De plano, claro que sí. Oye, a ver, ¿cuánto tiempo tú tienes más o menos? O sea, contando que 14 años, ¿no? Fue cuando ya comenzaste, digamos, a adentrarte en el conocimiento. ¿Cuánto tiempo tú consideras, no cuánto tiempo llevas tú, cuánto tiempo tú consideras que es, digamos, como lo que podríamos considerar el tronco común para adentrarte en estos temas y ya, pues al menos estar como un poco más experimentado, poderte poner el título de brujo, bruja, chamán, hechicero, mago, no sé? Yo creo que realmente el título no es algo que debas ponértelo tú, te lo van a poner el resto. Y creo que más que nada debes considerarte preparado cuando tu propia experiencia te lleve a resultados donde demuestre que estás preparado. Hay gente que está preparada en 10, en 15, en 20, nunca en 2. Depende de la persona. Yo personalmente llevo practicando así diferentes cosas porque he estado en muchos caminos desde los 16, 17, pero voy a cumplir 35 en un mes y poco desde el día de esta grabación, para que nos hagamos una idea. Y claro, realmente la necromancia, por ejemplo, sí que la llevaré practicando 12 años, 11 más o menos, y claro, es una práctica que, bueno, ha sido la experiencia constante lo que me ha puesto en mi sitio y me ha hecho aprender, ¿no? Pero realmente yo digo, esto es un poco como aprender a cazar. Quizá tú eres una persona muy diestra, te dan una escopeta,
te sabes mover muy bien de manera intuitiva, sabes perfectamente rastrear casi de manera inconsciente y puedes hacerlo muy rápidamente. Quizá otra persona pues necesitaría más aprendizaje porque no tiene esa noción y puede ser tan bueno como el otro, pero simplemente son procesos. Realmente lo que te hace buen cazador es que caces. Pues lo mismo con la práctica de la brujería, ¿no? O en la necromancia, cualquier otra arte esotérica. Lo que realmente te hace un buen practicante es que los resultados y lo que obtengas detrás de ello se corresponda un poco con lo que estás aprendiendo. Claro. Si como necromante no te comunicas nunca con los muertos, poco necromante. Si ya lo has logrado, pues algo necromante eres. Quizá eres mal necromante, pero necromante ya eres. ¿Y cómo lidias, por ejemplo, con las personas que eso noto que pasa muchísimo en el tema de la brujería y en el tema del contacto extraterrestre? Pero es una cosa, qué barbaridad, donde te aseguran, por ejemplo, que se comunican con los muertos. Yo no sé hasta qué punto se están mintiendo o hasta qué punto creen que pueden mentirle al mundo. Es una ¿Cómo lidias con eso? Muy buena pregunta, la verdad. Yo, por ejemplo, con los mediums, por ejemplo, ¿no? Yo siempre he tenido un amor-odio. Amor, porque como necromante pienso, es el aliado perfecto, alguien que sabe canalizar un muerto. Como de alguna manera el odio es por parte porque he visto muchos mediums que son muy estafadores. Un ejemplo clásico que se hizo muy famoso es el de Anne Germain, donde hay reportajes donde esta mujer claramente estafó y engañó. Y de hecho hay un reportaje muy interesante de un periodista español, David Cuevas, que precisamente pues me abrió mucho los ojos, ¿no? respecto a ese tema. Y bueno, te das cuenta de que el tema medium, por ejemplo, es una cosa que cuesta mucho tratar. ¿Qué haces? Yo como necromante pienso, ¿la necromancia permite un contacto con los muertos? Sí. Creo mucho que muchos muertos no vienen precisamente a lo que dice un medium también. No creo que todos vengan precisamente a decir mensajes de amor y paz. Y no creo que contactar con un muerto sea tan fácil como simplemente ponerte delante de una persona, mirar al cielo. Sí que creo que hay gente que tiene una habilidad maravillosa, ojo al dato. Pero también creo que precisamente lo que yo he aprendido de los muertos es que es difícil el puente entre los dos mundos y que muchas veces el trabajo mediúmnico y necromántico en general, tratar con los muertos, tiene mucho que ver con vencer tu propio ego y entender que son personas con sus necesidades, no con las tuyas. Son personas que no siempre van a venir a satisfacer tu ego, a decir lo que tú quieres escuchar, y precisamente por eso yo soy muy precavido con el trabajo de ciertos mediums o ciertas prácticas, ¿no? Porque siempre busco de alguna manera que lo que me estén diciendo pueda verse reflejado en el mundo físico. No porque de la otra manera no me lo crea, no, sino de otra manera parece solo catarsis. Un medium cuando te dice tu hijo que te quiere mucho se despide de ti, pues claro que te vas a emocionar y te vas a llorar. Pero a mí lo que me interesa es el medium que me dice, mira, ves a este cajón, a este sitio y encuentra esto. Ese es el medium que me interesa, porque es el medium que me está demostrando que no solo habla desde la emocionalidad que le permite su discurso, sino que además está ofreciendo información efectiva. Y eso es lo que me interesa en el fondo, ¿no? Que de alguna manera el necromante o el medium puede hacer eso y entonces demostrar que efectivamente hay algo. Porque si no, siempre nos quedará la duda, ¿no? de estafadores, precisamente, de que se aprovechan muchas veces de esta emocionalidad o cuando no directamente preparan los shows, que eso es otro tema. Exactamente. ¿Me permites contarte algo? Por favor. Mira, porque tiene que ver con una pregunta o comentario que te iba a hacer. Justo lo que acabas de decir. Yo quisiera como también que la gente entendiera la diferencia entre la evidencia, el practicante de brujería, el medium. Son cosas distintas, aunque se tocan en ciertos puntos, pero son distintas. La única persona, y lo digo y llevo mucho tiempo diciendo, la única persona que yo he constatado que sí es un medium de verdad, es uno, Cristian Valerio. Y hay algo que creo que ya lo conté en un podcast. Imagínate eso. Una persona que colabora conmigo. Estaba yo grabando con él y de repente le dijo algo que yo inmediatamente pensé. Si buscaras en internet el nombre de esta persona, bla, 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 y si ves los capítulos del podcast, pues podrías llegar a esa información que le dijo. Eso no me dice nada de que existe una evidencia o algo. Pero cuando terminó el capítulo, se paró inmediatamente y fue a hablar con ella,
algo le dijo y yo noté que ella se puso una cara como de no, o sea, qué raro, jajaja, hasta se rió así como y no dijo nada hasta hace unos días, porque lo que le dijo, tienes una energía que está muy pegada a ti, es tu hermano gemelo. Y le dijo, yo no tengo hermanos, no tengo un hermano gemelo. Y le dijo, sí, tienes un hermano gemelo. Le dijo, no, yo sabría si tengo un hermano gemelo, por Dios. Ok. Entonces ella se quedó como de, qué raro. Hace poco falleció su mamá. Entonces estaba viendo unas cuestiones de papeles. Y se reunió con una parte de la familia. Y de repente cuando, bueno, nos vemos, adiós, ya me voy, ya se iba, se regresó. Y les dijo, oigan, ¿ustedes saben algo de una historia mía de un hermano gemelo? Sí, tú tenías un hermano gemelo y cuando naciste se murió. No tiene nombre ni nada porque se murió. Eso, imagínate si ella no lo sabe, ¿cómo lo iba a saber otra persona? Y esos detalles, se han repetido un montón de veces. Al mismo tiempo me he dado cuenta que otras personas que son charlatanes, que viven del fraude, que te leen el tarot por 1,500 pesos, etcétera, y que tienen una lista ahí tremenda, son muy agradables, claro, frente al micrófono y dicen las cosas que abrazamos con la ignorancia. Y justo le tira, esta persona, por ejemplo, le tira bien duro a Cristian. Se regocija incluso si Cristian se enferma, porque se dedica al fraude y no le conviene que haya una persona de verdad que lo pueda desenmascarar. Exacto. Dijo algo de la Santa Muerte y con eso quisiera pasar hacia allá. A ver qué me dices tú en tu opinión. Lo siento, pero esta es la realidad. Dice que Shakira tiene un pacto con la Santa Muerte y baila como baila la Santa Muerte. Wow. ¿Tiene sentido? Wow. La verdad es que no me esperaba de todos los nombres que iba a escuchar, el de Shakira era el último. Shakira, un saludo desde aquí para decirte que si tienes un pacto con la Santa Muerte y bailas como ella, pues está claro que la Santa Muerte sabe bailar. Decir que nunca... Mira, yo creo que cualquier pacto con la Santa Muerte es posible, claro que es posible. ¿Y por qué no? Incluso para el éxito y para el no éxito, no sé si Shakira lo tiene o no realmente. Creo que simplemente el hecho de que una entidad como ella pueda estar abrazándonos a todos es precisamente lo que la hace tan especial. Porque da igual si eres la rica Shakira o eres un pobre mexicano en medio realmente. Entonces, en el fondo ella te va a abrazar y te va a cuidar y te va a enseñar y te va a guiar. Entonces, si realmente es así, como dice, a tope con Shakira y con que baile como la Santa Muerte o como para la Santa Muerte, me da igual. Lo importante para mí realmente es que, bueno, pues que la gente entienda que independientemente de quién seas, ella puede estar contigo. Es que se me hace increíble porque de repente, pues claro, entiendo que el decir una barbaridad de ese tamaño, pues generará muchas vistas, ¿no? Pero... Está loco, no te engañas. Yo cuando escuché a Shakira he dicho, Dios, esta no me la esperaba. Así salió el giro argumental increíble. Ahora tengo una pregunta, ahora sí, hablando en serio. Por supuesto. Más allá del culto a la entidad, ¿verdaderamente consideras que existe no como algo humano, no como una creencia, sino como una entidad consciente de sí misma? Sí, considero que sí que existe como una cosa independiente. Considero que en el fondo la Santa Muerte obedece a no solo un arquetipo, sino también precisamente una fuerza que es universal en el mundo, que es la de la muerte precisamente. Creo que precisamente una cultura como la vuestra, ¿no? Que que la muerte ha tenido y tiene un papel tan importante, creo que es la que era la más óptima, ¿no? Precisamente para darle la máscara a esta entidad, y es interesante porque yo creo que sí que existe. ¿Y si se puede pactar con ella? Sí, claro. ¿Cumple? Por supuesto que cumple. O sea, pactar con ella es, en el fondo, ser consciente de que la energía de la muerte es la que alimenta la vida. Y que, por lo tanto, si tú pactas con la Santa Muerte, lo que te va a decir sobre todo es, ahora tienes que vivir largo y bien. ¿Por qué? Porque ella lo que quiere en el fondo es que cuando tú te reúnas con ella, tengas lo más posible que contarle y lo más posible que compartirle, ¿no? Es decir, como devoto yo lo que quiero es que cuando me venga a buscar, pues tenerle muchas cosas que contar y poder compartir con ella. Y no que me venga a buscar pronto, que si no, poco a poco voy a poder hacer aquí en este mundo
por ella, por el pacto que de alguna manera se establece con ella. Y es un pacto, quiero decir, que no necesariamente es un pacto desde lo satánico o lo oscuro, que no tiene nada que ver precisamente con la Santa Muerte. Precisamente la Santa Muerte es una entidad que ante todo es, como su balanza indica, justa. Y justa no significa que se base en una justicia moral como la entendemos las personas, significa que no hace diferencias, me da igual si eres alto, bajo, gordo, flaco, viejo, mayor o joven. O sea, en el fondo eres parte de lo que yo algún día cosecharé y por lo tanto eres uno de mis hijos más si quieres. ¿Pero crees que de alguna forma se ha vuelto como una tulpa, un egregor, por la manera en la que nosotros le damos una característica más humanizada? Yo creo que todas las entidades, no solo la Santa Muerte, todas, absolutamente todas, tienen su egregor, su tulpa comunitario asociado. Es decir, una deidad como puede ser, por ejemplo, Ganesha, el dios hindú de los caminos, ¿no? y del comercio, ¿no? Que es el elefante con 4 brazos. Precisamente es una divinidad muy adorada, probablemente de las más adoradas del mundo, teniendo en cuenta la cantidad de gente que vive en India. Y yo creo que hay un grandísimo egregor, pero ese egregor conecta con algo que hay más allá. Es lo que en Magia del Caos muchas veces se llaman las máscaras divinas. Es decir, los dioses son aquellas fuerzas que no podemos comprender y que trascienden toda lógica y comprensión humana. Son cosas que no podemos asimilar, pero esos dioses saben que nosotros hemos creado disfraces, esas máscaras, esos egregores, con los cuales ellos pueden dialogar con nosotros a través del símbolo y precisamente hacerse mínimamente entendibles de alguna manera u otra. Y es por eso que las máscaras divinas, las diferentes formas en las que se ve lo divino, son importantes para hablar con lo que hay más allá. Y yo creo que la Santa Muerte pues es un poco eso. Está la muerte en su energía más profunda detrás, y la Santa Muerte no deja de ser una de las máscaras que han surgido para dialogar. Por supuesto, es una máscara con su cultura propia, su idiosincrasia propia y su evolución propia, porque no deja de ser un culto muy sincrético donde hay elementos prehispánicos, elementos que ya católicos, te gustan más, te gustan menos, los quitas más o los quitas menos, pero están ahí también presentes, y en el fondo no deja de ser una amalgama de símbolos con el que no dejamos de hablar con esa entidad que hay más allá. O sea, es decir que, por ejemplo, en su futuro, Mictecacihuatl, o sea, estos guardianes del Mictlán, y en los mayas de Xibalba, etcétera, vendrán siendo máscaras de la entidad la más grande, la muerte como tal. Sería una forma de verlo, claro, aquí es un punto de vista muy universalista, pero yo desde mi punto de vista considero que en el fondo cada cultura, ¿no? Por ejemplo, en Europa tenemos a Hades, a Plutón, a Hela, un montón de divinidades paganas que había allí, haciendo referencia también al mundo de los muertos o al tema de la muerte, ¿no? Y la parca misma. La parca misma, eso es... De hecho, la simbología de la Santa Muerte de la parca es europea. Sí. Claro, es una simbología que aquí cala tanto precisamente por la idea del culto a los muertos y a la muerte que hay tan presente. Precisamente yo considero entonces que esas otras divinidades que tienen que ver con los muertos o con la propia muerte no dejan de ser en el fondo, una forma más en la que la humanidad se ha acercado a ese misterio que hay más allá. Ojo, ninguna forma es más válida o menos que otra, todas son óptimas, porque cada una responde a lo que el territorio y las gentes de ese territorio, con las interacciones de la naturaleza en la que están viviendo, tienen. Aquí, hablar de los dioses del Mictlán, pues son dioses que tienen mucho sentido en este contexto, porque la gente que lo ha vivido unas cosas que quizá la gente de la Grecia en Europa hace 2000 años no vivían, y por eso tuvieron que ponerle otros nombres y otra forma de experiencia. Pero precisamente es lo que yo creo que hace rica a la humanidad, el hecho de que somos capaces de poner muchas máscaras, pero luego en el fondo acabamos hablando de ideas muy comunes. Una cosa que me llama mucho la atención: tú sabes que para llegar al Mictlán, ¿no? Hay un río y te tienen que ayudar a cruzarlo unos perros. Sí. En la mitología europea, en varias de ellas, hay un perro custodiando precisamente tras el río, que es precisamente el Aqueronte en la mitología griega, o cuando llegas al Hel, en la mitología nórdica, también hay un perro. Es decir, la idea del perro como animal psicopompo, curiosamente, se repite en lugares que están separados por miles y miles de kilómetros, pero hay ideas comunes.
Claro, todas esas ideas comunes, ¿no? Que es como el agua como conductora al otro mundo, la idea del perro como el psicopompo, la idea de que hay un tránsito en el alma. Todo eso, al estar presente en diferentes formas, nos hace preguntar, ¿no? ¿Que es un arquetipo de la mente humana que se manifiesta de diferentes formas? ¿O es que realmente hay una realidad común tras todo ello y que cada cultura en el fondo la ha expresado de una manera o de otra? Por supuesto. Pues es que yo creo que es más bien esta segunda parte. O sea, llegamos a los mismos acuerdos con las diferencias culturales que existen, por supuesto, pero porque notamos esa otra realidad reflejada en esta de una u otra forma. Creo que un ejemplo muy claro es cuando observamos un árbol. El árbol está conectado a, digamos, como a estos tres mundos: al de arriba, al nuestro y al de abajo. Exacto. Y lo podemos ver en la cultura nórdica, y lo podemos ver en la cultura de los mayas, y lo podemos ver en la cultura de los aztecas, y etcétera, etcétera, etcétera. Está presente con el mismo significado. Es muy claro. Y claro que puede ser por la observación del árbol, claro, pero también porque llegamos a lo mismo con la observación de la serpiente o del perro. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver, entonces, ahora sí te voy a hacer una pregunta un poquito más personal. Por supuesto. ¿Tú has pactado algo con la Santa Muerte? Sí. ¿Sí? ¿Te lo cumplió? Está en ello. Cuando lo cumpla, ¿qué le debes? Es básicamente parte del hecho de que yo lleve este tatuaje aquí es por una promesa. Y cuando alguien se tatúa la mano, ¿no?, en el culto de la Santa Muerte, una cosa que se dice es que pretendes que tus acciones sean llevadas por ella, que sea ella la que de alguna manera conduzca tus acciones en la vida, y por lo tanto mi promesa consiste en lo que yo voy a hacer, que tiene que estar siempre de alguna manera en sintonía con lo que ella pida. Obviamente mi objetivo con ello es intentar ante todo hacer algo constructivo, porque mi objetivo es que la gente entienda que el tratar con la muerte para mí sobre todo es apreciar la belleza de la vida. Y precisamente por ello lo que yo tengo que hacer es algo que aún está presente y va a estar presente ya, me guste o no, el resto de mi vida, porque ya no me lo puedo borrar. Y sí, realmente ha cumplido, porque para empezar he llegado a México. Eso es una cosa que poca gente sabrá realmente, para no decir yo creo que nadie. Pero realmente llegar aquí para mí ha sido todo un reto. Y no solo un reto a nivel personal, sino también un reto a muchos otros niveles. Y precisamente es ella la que me ha puesto el camino plano. Y me ha dicho, no te preocupes, todo va a ocurrir y todo va a salir. Y no ha fallado en nada de lo que yo le he pedido. Siempre hay que cumplir, pero luego ella, si le pides de corazón y sobre todo entiende que hay una necesidad detrás, ella cumple, ella está clarísimo, ella te escucha. Yo, es una anécdota que ya he contado muchas veces, pero no tengo, reparo en volver a contarla. Por favor. Yo lo más fuerte que he visto a nivel con la Santa Muerte, entre otras muchas cosas, pero lo más fuerte que he visto es lo que llamaría una resurrección de un animal, concretamente de un gato. Creo que la Santa Muerte por algún motivo le cambian los gatos, como detalle. Durante un tiempo de mi vida, ¿no?, yo ayudaba a colonias de gatos en las calles, los recogía, los alimentaba y luego les buscaba dueño, ¿no?, precisamente para acabar con las colonias de gatos, ¿no?, que son un problema precisamente con los pájaros autóctonos allí en Cataluña. ¿Qué pasa? Que la manera de tratarlos era tú, si encontrabas un gato, le buscabas un dueño, etc. Una vez me encontré una camada de 4 gatos pequeños, tendrían 2 semanas, no llega, yo creo que una semana y poco. No tenían aún ni los ojos del todo abiertos, estaban muy, muy mal, porque además estaban con los ojos con infección. Entonces yo los traté, les ayudé, les di comer, los llevé al veterinario, y la cuestión es que uno de ellos, esto a los 3 o 4 días más o menos de estar en casa, sí, quizá una semana, y empezó a ponerse muy mal, muy, 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 muy mal. Dejó de comer, dejó de beber, y básicamente veíamos cómo ese gato se estaba muriendo. O sea, yo, entre otras cosas, como buen Géminis que soy, he estudiado auxiliar de veterinaria, y una de las cosas que sé no es tomar la temperatura de un gato, y tomé la temperatura de ese gato, y ese gato estaba a 35 grados. Los que tengan un poco de conciencia de qué temperatura suele estar un gato, que es más de 37, claro, se darán cuenta de que ese gato estaba muy frío, lo que significaba probablemente que estaba muriéndose. Yo llamé al veterinario, le expliqué, dice, mire, no come, no bebe, está cada vez más débil y la temperatura está a 35, ¿vale? Claro, el veterinario me dijo, si es así, ese gato está muerto o se va a morir en nada. Me dijo, ok, ya asumí, y entonces vi cómo ese gato poco a poco se iba apagando en mis manos.
y vi cómo ese gato directamente tenía los ojos en blanco, la boca ya caída y directamente dejó de respirar. Fue en ese momento que dejé el gato con la persona con la que estaba y me fui al altar de la Santa Muerte, me arrodillé y le dije: Santa Muerte, si existe un milagro que tú puedes hacer es precisamente el no llevarte a alguien antes de tiempo. Y con todo el esfuerzo que estoy poniendo en estos gatos, el amor que les estoy poniendo y por favor el cariño que les tengo, me gustaría por favor que nos dieras la oportunidad de que no te lo llevaras, de que si puede ser, si es posible, si existe una mínima posibilidad de que lo dejes en este mundo, por favor déjalo. Como detalle, el gato que quedaba, además un gato que nos había dado mucho por saco porque tenía un ojo tuerto de la infección y no se lo pudimos recuperar, y fue un gato que dio mucha pelea ya desde el principio con el tema de la infección. Y fue en ese punto cuando yo ya teníamos el gato sin respirar, sin algo cerrar, yo rezando a la Santa Muerte le digo: por favor, haz que regrese de alguna manera o de otra. Volví al comedor, me dieron al gato, que efectivamente estaba con la boca abierta, ojos tendidos, ya no tenía pulso, no respiraba, y de repente me di cuenta que el gato empezó a moverse, empezó a hacer un pequeño gesto y digo: no es posible. Y no solo no es posible, sino que además vi cómo empezaba como a respirar el gato y digo: no es posible. Le volví a tomar la temperatura, seguía a 35, digo: ese gato no. Pero de repente, poco a poco, esa temperatura fue subiendo, el gato fue moviendo. Te recuerdo que no había bebido ni comido en todo el día. Es un gato de una semana y media, 2 semanas. Eso es una sentencia, y más teniendo en cuenta cómo estaba el gato de alicaído, y teniendo en cuenta que un veterinario me había dicho: es muy normal que uno de los gatos de una camada muera, no pasa nada. Pues vi cómo ese gato, de estar sin pulso, sin respiración, con los ojos en blanco, con la boca abierta, ya completamente frío, empezaba a removerse, empezaba a revivir, y en cuestión de 2 horas él había comido, había bebido y estaba jugando de nuevo con sus hermanos. Yo no tengo explicación a cómo ese gato se fue a ese pozo y regresó. No tengo explicación más que fue ella la que dijo: ok, tú me lo has pedido, yo te lo guardo. Y eso es lo más bestia, porque realmente ver algo que se está muriendo en tus manos, de repente deja de hacerlo. Y no encuentro, o sea, ojo, y quiero dejar claro que yo he tratado muchos animales. Yo estudié auxiliar de veterinaria por gusto, porque me gustaba simplemente conocerlos. Y claro, un veterinario me dijo que se iba a morir. O sea, tengo muchas pruebas y mucha conciencia de que eso no iba bien. Que saliera él sí no era normal. Y al revés, eso me deja claro que la Santa Muerte no quiso llevárselo y me escuchó en ese momento. ¡Wow! ¡Qué gran historia! Te voy a contar algo que va del otro lado. Venga. No sé cuántos gatos he ayudado de una u otra forma. Es que me impactó mucho lo que acabas de contar, y sobre todo la forma en la que comenzaste tu historia, cuando dijiste que tienen como algo especial con la Santa Muerte. Yo creo que sí. O sea, luego te cuento otra. Vale. En un momento, yo estaba en la Ciudad de México, y cuando iba caminando escuché un gato que maulló, y cuando volteé hacia abajo estaba tirado y estaba desesperado. Entonces yo me acerqué, pues no sé, pensé que algo estaba mal en él, evidentemente, pero no se podía mover. Y cuando lo quise levantar, pues se doblaba. Lo puse en una caja con muchísimo cuidado, lo alimenté. Era muy tarde, yo estaba muy joven, y al día siguiente, muy temprano, lo llevé con el veterinario, que aparte pues me conoce y me reconoció después de tantos años, porque yo no vivía allá en la Ciudad de México. Tiene una veterinaria que se llama Canito, y yo pues ahí llevaba a mis perros, etcétera. Entonces cuando regresé con este gato, me reconoció. Yo no sé cómo, si había pasado tantos años, pero bueno, le pedí que por favor ayudara al gato. Parece ser como que una motocicleta o una bicicleta había pasado por encima de él y le partió la columna vertebral. Entonces lo único que podían hacer pues era invertir mucho tiempo y mucho dinero para ver si en algún momento ocurrió un milagro o dormirlo. Y cuando yo escuché esto, me salí de la veterinaria y me puse a llorar, porque pues era un muchacho, no tenía dinero ni cómo podía hacer esto. Pero mi papá se conmovió de verme así y me dijo: yo voy a poner ese dinero. Y lo puso y ocurrió el milagro. Y el gato regresó y estaba muy bien.
Yo no lo podía tener ahí porque estaba estudiando, entonces compré una transportadora, sus papeles, y se lo mandé a mi mamá. Esto tiene 20 años o más. Mi mamá tiene una gata que actualmente, aunque suene rarísimo, tiene 20 años de edad. Ese gato, hay una foto, y sí la voy a buscar y la voy a encontrar, donde está la gata que tiene 20 años con ese gato que era totalmente blanco con los ojos azules. Yo le pregunté a mi mamá cómo estaba el gato, muy bien y todo. Fui a Mérida a ver a mi mamá y estaba ahí el gato. Y en la noche el gato estaba en la habitación que me había prestado mi mamá, bueno, que me dio. Y yo sentía algo, no sé cómo explicarlo. Al rato ya no estaba el gato y de repente vi que la gata estaba corriendo, estaba muy nerviosa. Yo no entendía por qué. Y cuando bajé y vi a ese gato, estaba en contra de todo lo que la realidad me podría decir que puede ser. ¿Lo habían atropellado? Dios mío. Estaba terrible. Y tomé la transportadora, le hablamos a un veterinario 24 horas. El gato no estaba, o sea, como con dolor ni nada. Lo metí a la transportadora, lo llevé con el veterinario, y cuando lo vio, lo primero que me dijo es: no entiendo cómo este gato está vivo. Me dijo: necesitamos dormirlo ya. Y yo me di cuenta de que ahora sí había llegado su momento, y lo tomé en mis manos, lo inyectaron, y te juro que lo último que hizo el gato fue voltearme a ver. Fue muy raro porque sentí una comunicación, ¿sabes? Algo más que estaba como de alguna forma, cuando lo vi la primera vez y esa última, como que le permitieron estar un rato más. ¿Me entiendes? Exacto. Algo, además ellos tienen algo especial, ¿eh? Los gatos, yo creo que tienen una conexión con ese otro lado muy fuerte, porque es como si algo de alguna manera les dijera siempre que están entre nuestro mundo y el otro. Bruto. Sí. Y sí, efectivamente, me creo que ese gato tuvo que morir en el momento que tuvo que morir, igual que tú. O sea, tú lo llevaste y tú lo salvaste y tú te lo llevaste al otro lado también. Sí. Uf, perdóname, es que gracias a ti. Me dejó así como toda la vida, sigo pensando en eso. Me ibas a contar algo de otro gato. Sí, esta anécdota es más graciosa, entre comillas, también con un gato. Yo tengo un gato blanco, muy bonito, pero es un gato que ha vivido lo que, madre mía, lo que no ha vivido una persona. Ese gato yo una vez lo tuve que dejar con una amiga mía que me lo cuidara, una conocida, más que amiga, realmente conocida, que, bueno, pues digamos que era una persona que la prudencia no era su amiga. La cuestión es que esta chica, pues nada, una noche de borrachera tomó la decisión más inconsciente y estúpida que un ser humano puede tomar jamás, que es decir, a las 3 de la mañana, por lo visto había discutido con la que en ese momento era su pareja, y decidió, en un acto de lucidez absurda, decir: estoy borracha, ¿qué tal si cojo el gato que me ha dejado este chico, es decir, yo, lo meto en el coche sin caja, sin transportín, sin nada, y me voy conduciendo al pueblo del lado, unos 20-30 kilómetros, de noche, a las 3 de la mañana, borracha como voy? ¿Qué pasó? Ella lo hizo, empezó el trayecto, y la cuestión es que a mitad del camino, más o menos, tuvo un accidente siniestro total, donde el coche dio una vuelta de campana, con el gato dentro, sin el transportín. ¿Qué pasó? Que ella no le pasó nada, abrió la puerta del coche y el gato salió corriendo en una zona donde había, bueno, un descampado, perros, casas muy aisladas, una zona desértica, solo había la carretera, un polígono industrial ahí a lo lejos y poco más. Yo me enteré de que esta chica había tenido un accidente 15 horas después,
de lo que lo tuvo. Es decir, si ella tuvo el accidente a las 3:30 de la mañana, yo me enteré a las 5:30 o 6:30 del día siguiente. Claro, esas 15 horas después que pasaran, yo lo único que miré al cielo pensé dos cosas. La primera, hija de la grandísima madre, y la segunda que pensé es, Santísima Muerte, por favor, permíteme encontrar a mi gato. De todas las cosas que quiero en el mundo, mi gato es una de las que más, y dije, por favor, ayúdame a encontrarlo. Y le dije, por favor, si está, te prometo lo que haga falta. Y efectivamente, yo fui 15 horas después al lugar del accidente, vi el coche ahí, aún seguía, vi los restos, vi los cristales, lo vi todo, y era un lugar, para que la gente se haga una idea, es una carretera muy larga, donde hay algunas naves de polígonos industriales, hay alguna casa aislada, el resto es verde, un prado verde, y lo que hay es mucho perro suelto, claro, y una carretera donde pasan coches. Claro, yo pensaba, la probabilidad de que no le haya pasado nada es muy baja. Pues cuando yo llegué, el gato estaba ahí en medio del prado, hecho una bola, esperándome, me vio, y nunca he visto en un gato una mirada tan de agradecimiento como en ese momento de cómo 15 horas después el gato decidió quedarse quieto en el mismo punto y no le pasó nada de ningún perro, ningún otro coche, ningún otro animal, nada. 15 horas después el gato estuvo ahí y yo digo, Santa Muerte, sin duda alguna te gusta mucho porque yo te he pedido que esté el gato y el gato ha estado. Y madre mía, o sea, lo que yo no haya vivido con ese gato no lo sabe nadie. Quería hablar y decirte, no manches, tuve un accidente. Sí. Qué horror. Después de eso, esa chica, como entenderás, nunca más fue mi amiga. Sí. Y nada, y al final, pues, el gato me lo llevé yo. Y al final, pues, esa temporada que tuve que prestar al gato no se tuvo que terminar, porque pobrecillo. Qué bárbaro con los gatos. Oye, Es increíble el tema de la Santa Muerte, pero es que te quiero preguntar otras cosas. Por supuesto, ¿no? Que me parece que son muy interesantes. Voy a dejar uno hasta el final y si tú me lo permites, quisiera como solicitarte algo. Vale, perfecto, dime. ¿Va? ¿Qué tiene que ver con la quiromancia? Uh-huh. Ya sabes que espero al final, si te parece bien, y si tú me lo permites. Sí. Pero yo estuve viendo que hay algo que se me hizo súper interesante, porque tiene que ver con el vampirismo. ¿Puedes explicarme qué onda con eso? Porque cuando pensamos en el vampiro, pues pensamos en las películas, ¿no? En las novelas. San Drácula, por supuesto, ¿no? Claro. El vampirismo es una de las formas de esoterismo, vamos a decir, más transgresoras que existen, porque es la que principalmente busca como último objetivo una especie de iluminación oscura que lo que te permita es una trascendencia a través de la inmortalidad. Es decir, la inmortalidad entendida literalmente como permanecer anclado a este mundo. El vampirismo es aquella persona que busca fortalecer de alguna manera su doble o su cuerpo astral a través de la absorción de la energía ajena y hacer un proceso de transmutación alquímica en el que realmente lo que busca es densificar y, por supuesto, mantener su esencia en este mundo cueste lo que cueste. ¿Qué pasa? De manera esotérica, el vampirismo está muy relacionado con la brujería y la necromancia. ¿Por qué? Porque eso no dejan de tener incluso un origen común en el caso de Europa. De hecho, la bruja original, ¿no? En el sentido de esta bruja que era una hechicera, estaba muy relacionada míticamente con personajes como las estrigues o las lamias, ¿no? Que eran hechiceras normalmente, a veces también seres humanos o a veces monstruos, que tenían esa capacidad de metamorfosis entre lo humano y lo monstruoso, pero que se dedicaban sobre todo a absorber y quitar la vida de jóvenes y beber su energía de alguna manera. Esto ya existe desde Roma y Grecia antigua y realmente el vampirismo lo único que ha hecho es cambiar de forma y, por supuesto, adoptar la idea de lo que es un vampiro, porque la palabra vampiro no existía hasta hace realmente 300, 400 años aproximadamente. Y es ahí donde empieza a establecerse esa idea del vampirismo, pero sí, es una práctica que existe y tiene que ver con eso. A ver, nada más para dejarlo así bien en claro. Uh-huh. A lo que te refieres, por ejemplo, con esta práctica vampírica, es, digamos, no es tal cual esto, pero el ejemplo sería lo que ocurre al inicio de la película La Bruja. El bebé desaparece, acto seguido, lo muele y se unta. Y es bella de repente. Pues, a ver, el vampirismo tiene relación con ese aspecto, claro, en el sentido de que
el vampiro busca absorber la energía que le permita anclarse a la vida. Ajá. Míticamente, por supuesto, la idea de la bruja llevándose a un bebé, como las Estrigues o las Lamias hacían, no tiene que ver con esa idea del vampiro, porque no deja de ser la que absorbe la energía de lo más joven y más puro que existe. Así es. ¿Qué pasa? Sí que existe una relación entre esas dos figuras y esas dos imágenes, pero la diferencia está en que el vampiro no necesariamente va a coger a alguien y va a morderle el cuello y va a absorber la sangre, literalmente. Claro, no físicamente. Exacto. Digamos que esa es la forma de ejemplificarlo, pero no es tampoco, o sea, digo, no, es eso, digamos, el ejemplo burdo de forma física, ¿no? Y no el reviniente, ¿no? El que parece un zombie que se levanta desde los muertos, sino más bien es energético. Claro, dentro del vampirismo existen diferentes, vamos a decir, formas de practicarlo, pero principalmente todas se fundamentan en la misma, es decir, el objetivo es absorber la energía vital. ¿Qué pasa? ¿Qué contiene energía vital? La sangre, porque la sangre es un vehículo que tiene precisamente esa fuerza de una manera muy presente. También, como detalle, hay otros fluidos del cuerpo, como pueden ser el semen o el flujo incluso, que también tienen esa energía. Por eso también hay vampiros que se especializan en absorber energía. ¿Qué pasa? Aunque las formas de absorber esa energía son muchas, en el fondo todas se remiten a lo mismo. ¿Qué pasa? El vampiro muchas veces, hay gente que practica rituales de sangre, hay gente que practica rituales donde absorbe ese principio, normalmente de gente voluntaria, como dicen ellos, pero luego hay otros que se centran en lo que es el vampirismo, vamos a decir, más primigenio, original incluso, que es aquel donde, como ya contaban en la mitología rumana, existían los strigoi, que en los strigoi están los strigoi vi y los strigoi morti. Strigoi vi son los strigoi vivos, es decir, son aquellos hechiceros que de noche se desdoblan, dejan salir su espíritu de su cuerpo y se van a visitar a personas para absorberles la vida. ¿Qué pasa? El strigoi vi es aquel que hace eso mientras vive. Y luego está el strigoi morti, aquel que una vez muerto sí que sale de su tumba y va a absorber la sangre. Pero ¿cómo sale de su tumba? No escarba, no sale físicamente. Lo que hace el vampiro durante toda su vida es entrenar ese espíritu, entrenar o fortalecer ese doble que sale de sí mismo para hacerlo denso y poderoso, y que una vez muerto él pueda seguir saliendo de su cuerpo. Y por eso es importante que cuando se destruye un vampiro, y ahí el nexo con la necromancia, la mejor manera es destruir su cuerpo físico, quemarlo y destruir completamente todo lo que queda de él. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico siempre es un nexo entre el espíritu que se queda en este mundo y el mundo de los vivos. Entonces es importante, ¿vale?, que si alguien algún oyente quiere destruir vampiros, que sepa que hay que destruir sí o sí el cuerpo, porque es el nexo que el vampiro deja en este mundo. Y que vendría siendo como el ritual. Exacto. Para poder destruirlo en el otro lado, o que no haya una conexión hacia este mundo terrenal. Exacto, y que el vampiro no tenga dónde volver. Pero tú enseñas el vampirismo solamente como conocimiento o como práctica. Yo como conocimiento. O sea, yo conozco gente que practica vampirismo, conozco gente que está metida en el tema, y yo he de decir que me llama mucho la atención, pero precisamente por la parte filosófica transgresora que hay detrás. No soy practicante de vampirismo porque considero que, bueno, de alguna manera intentar permanecer en este mundo, encuentro el sentido como una forma de tener más tiempo para aprender más, conocer más, experimentar más y vivir más de alguna manera, pero también entiendo que en mi camino, concretamente, el entender la muerte de una manera profunda, ¿no?, de ahí también mi trato, ¿no?, incluso con la Santa Muerte, tiene que ver también con el hecho de vivirla. Y vivir la muerte, irónicamente, es dejarte llevar por ella y no simplemente intentar evitarla a toda costa. Claro. Entonces, precisamente por ello, aunque de manera, vamos a decir, teórica me llama mucho la atención, considero que de alguna manera, bueno, simplemente he investigado mucho, conozco gente que está metida en el tema, pero de ahí no voy a pasar de momento a la línea. Claro. O sea, ahí sí se puede decir que alguien que está practicando el vampirismo de manera consciente, pues está de alguna forma reduciendo la existencia de otra para un beneficio personal. Claro, aquí hay filosofías de vampíricas que le llaman la filosofía depredatoria, ¿no?, convertirse en un depredador, y otros, sin embargo, son un poquito más sinceros, yo creo, y dicen que es una filosofía parasitaria.
Ajá, porque, claro. porque en el fondo te conviertes en un parásito que te alimentas de la energía de los demás para mantener tu propio ego y tu propia integridad. Ahí, por supuesto, bueno, yo lo dejo a reflexión de los oyentes, ¿no? Que realmente yo creo que sinceramente que el vampirismo es una filosofía que puede aportar mucho, pero que entenderla implica dar un giro de vuelta muy grande a todo lo que entendemos por normal o ético incluso. Ético, sobre todo. ¿Hay forma, tú crees que de alguna forma existan personas que lo practiquen de forma inconsciente? Sí, por supuesto. De hecho, es muy normal, creo yo, que se practique de manera inconsciente. Me estaba riendo porque estaba acordándome de una serie que empecé a ver hace poco que me hace mucha gracia, Lo que hacemos en las sombras, donde hay un personaje que se llama Colin Robinson, Ajá. que es un vampiro psíquico, que es un señor calvo muy divertido, que bueno, pues es una serie de comedia, ¿vale? Donde vampiros de sangre viven con un vampiro psíquico, y bueno, son unas anécdotas un poco a lo estilo de Office, pero con vampiros. ¿Qué pasa? Me llamó mucho la atención, ¿no? El hecho de que cómo se representa, ¿no? El Colin Robinson como una persona que te habla, te atrapa en su conversación, te agota, porque dices, Dios mío, ¿qué ha pasado? Me ha chupado energía. Y luego él se va feliz. Y yo creo que hay mucha gente que hace eso sin querer. Y no deja de ser una forma de absorber esa energía. La diferencia está en que el vampiro psíquico, cuando lo hace de manera inconsciente, puede absorber esa energía, pero hay dos factores. Una necesidad psicológica, vamos a decir, detrás, no tanto esotérica o espiritual, y el que lo hace de una manera esotérica espiritual tampoco le va a servir de mucho si luego no hace una transmutación de esa energía. Claro, el vampiro no solo va a atormentar y absorber la energía vital de una víctima de una manera nocturna, sino que luego tiene que hacer que esa energía se asiente y le permita realmente tener su doble espiritual, su cuerpo astral, o lo que llamaríamos su espíritu de alguna manera fuerte, para seguir anclado a este mundo. Es decir, no solo se trata de absorber esa energía, sino hacer que todo tu ser la absorba y eso te permita permanecer en este estado. ¡Wow! Es que quizá esto que te voy a comentar, no lo sé, si quizás me lo censura la plataforma, pero te lo voy a comentar. Por favor. Me lo dijo alguien hace relativamente poco tiempo, como 1 año y medio, donde me comentaba que había un peligro muy grande porque personas que promueven desde el conocimiento a la ignorancia están ejerciendo una energía negativa ante el mundo que llega a ser muy grave y que de repente nosotros pues lo explicamos como hay un incubus en mi casa, hay un sucubus, hay un parásito astral, ¿no? Astral y etcétera, pero es una persona. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí. Mira, por ejemplo, y me muestra un canal en la plataforma roja de una persona, no contándolo desde el tema de la magia, de la brujería, del esoterismo, para nada. Simplemente como, hey chavos, ya se dieron cuenta de que pueden hacer esto y es increíble, es casi como la realidad o mejor. Hay una chava que te gusta muchísimo o un chico que te gusta muchísimo en tu colegio y no te hace caso, no tienes ninguna oportunidad, pero puedes hacer esto, que es una práctica que tiene que ver más o menos con el desdoblamiento, pero no te lo cuenta de esa forma, sino como te lo imaginas, no te duermes, casi al punto de dormir, pero no te duermes y te lo imaginas y vas a sentir todas las sensaciones de que está ahí. Pero del otro lado, mientras está ocurriendo esto, las personas no saben por qué, pero sienten que han sido atacadas, tocadas y más. Y terminan diciendo que se trata de un incubus, un sucubus o simplemente una pesadilla. Y por otra parte, quienes piensan tanto en ti de una manera negativa, porque no es que te detesten, sino que quieren ser tú. Y están consumiendo, tratando de mimetizar tu espíritu, tu ser, y te consume. Es una forma de vampirismo, y vampirismo sexual, no controlado, no consciente, pero igual de efectivo, ¿cierto? En parte sí, o sea, es efectivo en tanto que a la persona le está afectando. Claro. Habría que ver si el vampiro psíquico hace algo con ello. Ahí estaría el tema de si realmente esa persona es consciente, más allá de que con esa energía debería hacer algo. Porque además, una de las cosas que todas las prácticas de vampirismo, casi todas, suelen advertir es precisamente que
el que absorbe energía de los demás es como el que come. Tú, si comes un animal en mal estado, te enfermarás. Si absorbes energía de una persona que está mal por dentro, tú acabarás peor. Porque no solo estás absorbiendo una energía y quitándola sin permiso, la gran mayoría de veces, aunque hay vampiros que dicen que lo hacen desde el consentimiento. Bueno, yo ahí lo dejaré siempre en la duda, porque a veces me parece una forma buenista de presentar una filosofía tan transgresora, precisamente. Y creo que precisamente escoger a la persona de que absorbe esa energía es importante. Quizá absorber la energía de la chica que te gusta, cuando es una chica de 16 años sin problemas mentales, es maravilloso. Quizá absorber la energía de una persona que está loca y que consume así que tiene 40 años y problemas psiquiátricos, eso es un problema. Entonces yo creo que precisamente estas prácticas existen, son más comunes de lo que la gente piensa. Si alguien de nuestros oyentes quiere saber cómo identifico uno de estos ataques, es como básicamente una parálisis del sueño, se parece mucho. Es decir, tú te despertarás o sentirás la sensación de que te despiertas normalmente en tu cama y lo que vas a sentir es que algo te chafa el pecho y que no te deja respirar, y sobre todo cada vez te sientes más y más y más débil. Suelen ser las de esto. Por supuesto, además, como tú decías, muy interesante, las experiencias ligadas a ese tipo de ataques son muy comunes. Sensación de que me siendo una mujer, o como hombre incluso como una idea de un súcubo, ¿no? Que como si me montara en contra de mi voluntad, y lejos de ser una experiencia que puede parecer agradable incluso al principio para algunas personas, luego se convierte en la sensación de es que lo que me siento es que me han drenado. Y claro, entonces yo creo que sí, existen, son más comunes, pero también vivimos en una época muy, muy buena para la gente que practica estas cosas. ¿Por qué? Porque nadie cree. Y cuando no crees, no te proteges. Y cuando no te proteges, bueno, tienes vía libre para hacer cosas. Y yo sé que no es algo tan simplista como que ahorita te diga, pon un ajo bajo tu cama y ya con eso estás protegido, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues mira, irónicamente, los ajos sí que van bien, pero van bien sobre todo cuando estamos hablando de vampiros muertos. Cuando te ataca un vampiro, tienes que identificar primero si es un vampiro muerto o un vampiro vivo. Si es un vampiro vivo, la protección va a ser más efectiva, porque vamos a decir que lo que tienes que hacer básicamente es blindarte, escudarte a nivel energético, de que cuando ese vampiro llegue, lo que se encuentre es una persona que es consciente de lo que le está pasando y que va a impedir lo que le está pasando. Y en otras palabras también, proteger el lugar donde estás durmiendo y donde estás actuando a base de protecciones, amuletos y talismanes, eso ayuda. Pero si es un vampiro muerto, entonces las vías tienen que ir por otro lado. Tienes que escudarte igualmente, pero también tienes que buscar protecciones contra esos muertos sin descanso, que es lo que son. Claro, esas protecciones van desde limpiezas, utilizar determinadas simbologías. La cuestión no dejan de ser de alguna manera de evitar que esa energía entre, porque tú estés en un lugar demasiado puro para ella. Como un detalle, a los vampiros tradicionalmente hay que invitarlos a pasar. ¿Vale? Si en algún momento algún espíritu os intenta en vuestros sueños deciros ¿por qué no me dejas ir contigo? ¿O por qué no me permites entrar en tu casa? Cuestionaos por qué un espíritu en un sueño os dice que quiere entrar en vuestra casa. Normalmente las cosas buenas ya nos acompañan, incluso estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos. Son las cosas malas que normalmente precisan recovecos por donde colarse. Principalmente la protección sería tener un conciencia de que nos está pasando, energéticamente estar blindados, y sobre todo lo que yo considero que es más importante con este tipo de entidades es no tener miedo. Es decir, si ellas detectan que tú tienes miedo, ellos se alimentarán más, porque el miedo es una emoción muy fuerte que proyectada de alguna manera les da fuerza, porque no deja de ser una energía volcada sobre alguien. Entonces, si no tienes miedo y les enfrentas y les dices no me vas a absorber mi energía porque soy consciente de ella y no te la dejo tomar, ese ser, créeme que va a tener problemas contigo. O sea, porque entonces va a decir no, con este no puedo. Si tú te dejas llevar, si te tienes miedo, o al revés, incluso si te seducen, porque es muy común que el vampiro, en lugar de... La primera arma del vampiro no suele ser el miedo, suele ser la seducción, el trato, el camelarte, el pretender incluso que sueñes con él. De hecho, el mejor vampiro es el que es, ante todo, una persona que va a fidelizar a la víctima. Es decir, una persona que quizá conoces, que es tu amiga, y que soñar con ella no debería ser desagradable, pero ahí está, en tus sueños.
haciéndote algo, que no sabes por qué te despiertas cansado y ahí está presente. Claro, es mucho más fácil, ¿no?, dejar invitar a alguien cuando tiene buena cara. Y eso el vampiro lo sabe. Entonces, básicamente es el ser consciente de que te estás enfrentando a ellos y no temerles. Porque si les temes o te gustan, ya está, estás vendido. ¡Wow! Solo me queda una duda al respecto de eso. Está buenísimo. ¿Cómo sabes si es un vampiro vivo o si es un vampiro muerto? Principalmente vampiros muertos, hay pocos. Ajá. Hay pocos realmente. La gente que logra ese estado no creo que sean muchos. Pero si es un vampiro muerto, es muy probable que sea alguien con el que tuviste de alguna manera algún tipo de nexo. El vampiro muerto tradicionalmente en el folclore ataca precisamente a su familia principalmente, a su familia y sus allegados. ¿Por qué? Porque suelen ser con los que el muerto tiene más nexo. Es decir, si alguien te está atacando y no hay una idea de que alguien de manera consciente está practicando ese tipo de magia, pregúntate si alguien que ha muerto hace poco a tu alrededor tenía algún tema pendiente o de manera inconsciente necesitaba anclarse mucho a este mundo por algo. Por eso es que los muertos sin descanso están en relación con el vampirismo, porque no dejan de tener esa esencia de absorber la energía, ¿no?, de aquellos que se han quedado. ¿Qué pasa? Los vampiros muertos son difíciles de identificar, en tanto a que no, o sea, quizá la energía dices, vale, está claro que esta persona ya no está viva, porque se percibe muy diferente, muy densa, muy quizá oscura sería la palabra, pero luego también dices, ¿y dónde está? Porque antiguamente había rituales, ¿no? Cualquiera que haya visto la maravillosa película de Robert Eggers, Nosferatu, Sí, buenísimo. donde hay un momento que se ve a una mujer desnuda sobre un caballo, ¿no? Sí. Ese ritual existía. Creo que originalmente era un niño y no iba desnuda. Era una chica virgen, ¿no?, vestidita, que iba en el caballo. Y el caballo se paraba en la tumba donde estaba el muerto, el no muerto, mejor dicho. ¿Qué pasa? Que hoy en día no tenemos esos rituales, no tenemos de alguna manera esas tradiciones tan arraigadas, al menos no en todos lados, y principalmente el trabajo consistiría en tener a ese muerto delante, ¿no?, y interrogarlo. Si no hay una identificación tal, no te suena, no te recuerda a nadie que tengas a tu alrededor y no te recuerda ni siquiera a un familiar tuyo, es que probablemente no lo conozcas. Y si no lo conoces, es muy poca la probabilidad de que eso esté vivo, yo creo. Es más probable que sea alguien que ha decidido desde el otro lado quedarse aquí a hacer lo suyo. Detalle, no creo que ningún vampiro muerto te lo vaya a decir directamente porque tampoco le interesa, solo eso. ¡Wow! Oye, me interesó muchísimo ahorita que comentabas esto, como un dato curioso, acerca de ese ritual que muestra en esta película de la chica, que bueno, que no era una chica. ¿Cuál es ese ritual? El ritual, si no recuerdo mal, es que se pone encima de no sé si era un caballo, una yegua, una mujer virgen, concretamente una doncella, una chica que se vestía de blanco y se hacía que el caballo andara y se detuviera donde él quisiera. ¿Qué pasa? Se decía que el caballo, si no recuerdo mal, se paraba encima de la tumba donde precisamente estaba el no muerto. Ajá. Entonces es ahí donde ya la gente lo que hacía era desenterrar el cadáver y observar el cadáver. Si el cadáver mantenía signos de no haberse descompuesto, de tener sangre brotándole de la boca, la sensación incluso de que le habían crecido los dientes, las uñas o el pelo, se decía mucho también. Incluso a muchos de ellos, como curiosidad, se decía que eran cadáveres muy ya gorditos, porque habían absorbido mucha sangre y se quedaban como hinchaditos. Entonces ahí lo que se hacía normalmente era clavarles una estaca, cortarles la cabeza y prenderles fuego. No deja de ser como detalle una triple muerte, ¿vale? Que ritualmente tiene mucho sentido porque es una cosa que viene de la antigüedad pagana. El hecho de, por ejemplo, a alguien a través de colgarlo, quemarlo y ahogarlo, por ejemplo, junto, era una tradición de hacer sacrificios humanos. Y no deja de ser, en el fondo, también la manera de desvincular por completo cualquier nexo que el vampiro tenga con este mundo. Porque no solo estás anclándolo a la tierra, es decir, permitiendo que ya no vuelva a levantarse más con la estaca, sino que estás quitándole la cabeza, por lo tanto, su nexo con el pensamiento y la voluntad, y luego estás reduciendo a cenizas sus huesos, lo que significa que ya le quitas cualquier rastro de materialidad que pueda quedar y el espíritu del vampiro ya no puede regresar. ¡Wow! Ok. Uf. Está fuerte. Sí, no, está buenísimo, porque al final ella termina funcionando como un señuelo, pero para que el pueblo entero pudiera
protegerse de ese no muerto. Bueno, es que en la película de Robert Eggers además hay una lectura muy interesante de la propia sombra femenina y la sombra del vampiro entendida como en el fondo la psique oscura de nosotros mismos. Ajá. Porque él no deja de decirle a ella, tú me has llamado y yo he resucitado del más oscuro de los agujeros por ti. Porque no deja de ser un poco de que yo en el fondo soy un poco tú. Y de hecho la manera de radicalizar al vampiro es que ella muera también en un acto además de unión mutua. Y no deja de ser un poco esta alquimia que permite la purificación posterior. Claro. Ligada al amanecer, al albedo, es decir, al momento de la purificación. Y de hecho, sí, al principio, quizá no de una manera totalmente consciente, pero ella lo llama. Sí, exactamente. Es cierto, es una historia bastante redonda si la observas bien. Sí. Oye, quizá me voy a meter ahorita en un tema más personal, pero yo me he dado cuenta que, por ejemplo, las personas que sí de verdad estudian, practican, sobre todo practican, y saben bastante de estos temas, comienzan a enfrentarse poco a poco conforme aumenta ese conocimiento con fuerzas que quieren alejarlos, descarrilarlos o extinguirlos del todo por envidia, por lo que tú quieras. ¿Tú te has enfrentado a personas o entidades que quieren hacerte un lado? Por supuesto. O sea, hay dos maneras de enfrentarse a este tipo de cosas. La primera es la parte mundana. Ajá. Gente que te va a detestar o odiar simplemente por lo que eres o por lo que haces. Y yo les saludo con la mano y les digo que os vaya bonito en la vida, yo ahí no tengo problema. Pero realmente los que me preocupan siempre son los otros. O sea, no creo que haya entidades que necesariamente te quieran dar de gratis. Pero creo que precisamente cuando tú adquieres conciencia, una de las cosas que ocurren es que tienes que, para adquirir una conciencia total de ti mismo, explorar las partes más oscuras de tu ser. Y es ahí donde, cuando tú exploras las partes más oscuras de ti mismo, que encontrarás entidades que se quieren alimentar de las energías que tienes ahí dentro. El miedo, la ira, la lujuria, el odio, cualquier cosa que tengas ahí y en el fondo esté alimentando tu sombra, es lo que va a hacer que esas entidades se vean atraídas hacia ti. Y ojo, y es muy interesante, porque aquí en esto yo tengo una visión un poco quizá gnóstica del tema. Es decir, considero que cualquier demonio o entidad oscura que se te acerque no deja de ser una forma de conocimiento, una forma de ponerte en plano de qué es lo que... O sea, ¿eres capaz de superar mi prueba? ¿Eres capaz de entender que si trasciendes e integras esto que yo soy, tú entonces tendrás lo que yo tengo, pero a la vez serás libre de mí? Y es ahí donde yo creo que hay un proceso donde, además, esto es algo que he hablado con gente que practica, ¿no? y amigos míos cercanos que hablan sobre esto, que precisamente yo creo que este tipo de entidades se manifiestan y buscan destruirnos a través de nuestros propios demonios, porque es la manera más fuerte que ellos tienen de alguna manera de atacarnos. Es decir, la mejor manera que un demonio tiene para hacerte su víctima es primero hacer, como dice el dicho popular, que no creas en él. ¿Por qué? Porque pienses que viene de ti. Es decir, cuando un demonio se alimenta de tu energía autodestructiva, es precisamente cuando él ha triunfado. Porque precisamente no has sabido trascender su prueba, su, vamos a decir, acertijo. Y precisamente es cuando logras trascenderlo y entenderlo, de alguna deja de ser una manera, un reflejo de ti mismo, es cuando eso también deja de destruirte y alimentarte. Y es ahí donde yo creo que precisamente estas entidades te destruyen precisamente porque tú estás en un mood, vamos a decirlo así, donde te dejas destruir. Si tú has logrado trascender y adquirir la virtud correspondiente al vicio al que estás enfrentándote, es entonces cuando dicen, hombre, has entendido de qué iba esto. Y es ahí donde entonces te dejan en paz. Pero esos serían como los no vivos, por así decirlo, los que no tienen... Esos nunca han sido humanos. Sí, exactamente. Exacto. ¿Y con los humanos vivos has tenido problemas al respecto de alguien que sí tenga conocimiento por cualquier razón humana? ¿Te haya, por ejemplo...? Yo personalmente no he tenido problemas con muertos sin descanso, en el sentido de que no me
no me he encontrado que nadie me haya enviado un muerto con suficientemente fuerza para perturbarme ni hacerme daño, ni yo me he ido a meter con un muerto sin descanso que me haya venido a perturbar en mi vida. O sea, víctima de brujería no has sido. O sea, sí, por así decirlo. Sí lo he sido, yo creo que sí lo he sido, pero lo he sido de otras cosas que no eran que me envíen un muerto. Ajá. Sí que creo que, y personas que conozco que les han enviado un muerto, principalmente lo que ocurre es que enferman. Sí. Principalmente lo primero que suelen decir es enfermar o muchas desgracias o muchas malas suertes juntas. ¿Qué pasa? Que es en ese punto donde yo digo, bueno, básicamente, si te pasa eso, tienes que ver por qué ese muerto ha sido mandado hacia ti, si es algo que lo han hecho alguien o que lo hace el muerto por voluntad propia. En ambos casos lo que tienes que hacer es decir, oye tú, ven aquí, ¿y ahora qué? Ahora que te tengo yo, podemos hacer dos cosas, o te vas con tu dueño, que no te voy a dejar, o por el contrario, te vas, ahí sigues con tu camino en el otro lado, que es lo que yo digo, mira, si vas a venir a tocarme las narices, progresa. O sea, no te voy a... Si tú me mandas un muerto y yo lo detecto, yo no te lo voy a devolver. Yo te lo voy a coger, te lo atraparé y una vez tenga tu muerto, lo que voy a decir es, venga, al otro lado, que es lo que tienes que hacer. Porque conmigo no vas a hacer nada, porque yo no trabajo con esos muertos, no me interesa. Y tú por alguna razón que nadie te va a juzgar, ¿tú has sido el victimario? En el caso de brujería, de enviar un muerto... No de enviar un muerto, porque no trabajo con esos muertos sin descanso. Ok. Vale, de otras formas, sí, por supuesto. O ¿Sí? sea, sí, pero porque considero que en el fondo el acto de realizar un acto de, vamos a decir, justicia por mano propia, a veces es necesario. Y siempre intento, yo soy una persona que pienso que mucha gente no vale lo que vale una vela. Así es. Y no merece la pena el esfuerzo de hacer una maldición para ello. Pero también considero que si una persona está sobrepasando los límites, siendo injusta, lanzando injurias o lanzando difamaciones y ese tipo de detalles, por supuesto, van a ser víctimas. Y yo solo diré una cosa, oye, a mí me va muy bien en la vida, no me puedo quejar, o sea, toco madera, pero yo solo digo que la gente con la que si alguien me ha enviado algo, yo solo diré que no he tenido piedad, pero porque tampoco la han tenido conmigo. Y no es un tema de... Yo no me aferro a una moral cristiana. Yo considero que en la naturaleza hay depredadores, hay presas y hay gente que pues, a veces te toca defenderte del depredador. Y defenderte del depredador es si tengo que sacar los cuernos y clavártelos, te los saco y te los clavo. O sea, no, yo soy como un toro apacible. Yo no molesto a nadie realmente si no me vienen a molestar. Pero si me vienes a tocar las narices, te voy a embestir. Wow. ¿En qué momento te diste cuenta de que ya eras capaz de, por ejemplo, de llevar a cabo un acto así y que no era simplemente tengo el conocimiento, pero también la duda de si aquello que hago y practico es parte de la simple realidad y que las cosas a veces pasan o ya es efecto de lo que yo estoy haciendo? ¿En qué momento fue? Yo tenía 18 años. Yo tenía 18 años y recuerdo que fue una cosa que hice para una chica. No diré nombres, no diré nada más. Claro. Pero el resultado de lo que ocurrió fue tal como yo había visualizado y proyectado. ¿Qué pasó? Que realmente fue cuando me di cuenta de que es un poco lo que te he contado antes cuando te contaba lo de las probabilidades de que el muerto nos dijera los días que iban a pasar, el cómo iba a pasar, quién iba a estar en la sala mientras él moría. Pues claro, las probabilidades de que eso con esa chica ocurrieran de la forma como ocurrieron fue, esto lo he hecho yo, porque no era estadísticamente posible. Sí que antes había tenido algunas experiencias curiosas, ¿no? Como pedir o determinada cosa y que ocurriera, pero fue ese momento con 18 años que dije, no, aquí es lo que yo he hecho, porque además lo curioso es que la chica me lo pidió, pero no sabía que yo lo había hecho. Ella no tenía ni idea, pero un día me vino y me dijo, Carlos, ¿te acuerdas aquello que te comenté una vez? Pues ha ocurrido. Y dije, ¿ah, sí? Y dije, pues además fue un así de pensar ha funcionado. Oh, Dios, o sea, esto era imposible y ha pasado tal cual lo pensé. Entonces, claro, sí, fue realmente, además, lo que primero que me hizo es darte cuenta de, ojo, aquí tienes responsabilidad. Porque esto que has hecho no era para nada malo y aquí todo el mundo se lo ha pasado bien y ya está. Pero ¿qué pasa si hubiera querido algo malo? Ahí es entonces cuando descubrí que, bueno, si voy a vengarme, puede funcionar. Y como detalle, yo sé que algunas de las que he hecho han funcionado. Y soy muy consciente que han funcionado porque he visto gente que ha tenido consecuencias por ello. Pero bueno, es gente que me ha deseado el mal de una manera gratuita, entonces yo
oye, no seré yo quien no me defienda precisamente. Claro, claro. Aparte fuiste tú el primero en aventar esa energía, a lo mejor solamente la reboto y el efecto es justo lo que tú enviaste hacia mí, ¿no? Realmente, o sea, yo muchas veces les digo, el mal que me deseas es lo que vas a recibir. No sé, así de claro. Tú me deseas que se hable mal de mí, no te preocupes, se hablará mal de ti. Tú quieres que otra cosa peor, no te preocupes, eso lo vas a tener tú también. No quiero ser injusto. Si tú me das un bocado, yo te daré otro. No te mataré por ello tampoco. Pero si tú me intentas matar, pues yo no me voy a defender con menos. Muy bien, muy bien. Pero entonces mencionaste algo aquí que me parece muy interesante. Algunas cosas que tú has realizado con la experiencia y el conocimiento que crees que sí van a ocurrir, ¿no han ocurrido? Por supuesto, a veces no eres todopoderoso, no eres omnipotente. A veces está claro que hay, por ejemplo, una cosa que me ha pasado es hacer un ritual para alguien y darme cuenta que esa persona tiene muchas protecciones. Está muy bien guardada las espaldas y darme cuenta de que aquí no sirve ir con la artillería, con la munición de bajo calibre, no tienes que coger el lanzamisiles. Claro, porque te das cuenta de que, sobre todo cuando haces cosas con practicantes que también están protegidos. Claro, entonces no es tan fácil. Entonces ahí te das cuenta que no eres todopoderoso y que por supuesto también puedes tener un mal día e incluso puedes tener momentos donde tu energía no esté en estado óptimo para trabajar y eso como practicante acabas siendo muy consciente para tampoco desgastarte. Claro, tiene todo el sentido. Oye, hay una cosa que me surgió ahorita como una duda extra en todo esto que has estado haciendo. Aparte de, digamos, estas entidades que podemos reconocer y que a lo mejor les damos nombres erróneos, ¿has encontrado en algún momento algo que te parece que es inexplicable o que no está datado? ¿Te refieres a alguna entidad? Algo que no, por supuesto. ¿Sí? Hay cosas que dices... Eso sobre todo me ha pasado practicando brujería, cuando he estado en aquelarres, ¿no? Donde vamos al bosque y ya tenemos contacto con las entidades. ¿Qué pasa? Cuando estamos en estados alterados de conciencia, ¿no? Hay momentos donde las entidades se manifiestan de manera física o de manera mediúmnica, dependiendo de las personas que haya. Y a veces yo me he encontrado con entidades, concretamente pienso en una. Hay una cueva cerca de donde yo vivo, no diré dónde es, pero hay una cueva donde hay una entidad femenina, concretamente, que yo una vez dibujé, precisamente para enseñársela al grupo como yo la había visto en aquel momento, al fondo de una cueva. Y era una entidad que yo definiría como una mujer muy delgada, de brazos muy largos, cabellos muy, muy, muy largos y una tez completamente cadavérica. Pero luego era como oscura de ojos brillantes. Y eso no sé qué es. No me dio mal rollo. Es interesante, no me pareció algo malo, al contrario, me pareció como algo curioso. De hecho, si tuviera que poner una etiqueta sería un hada de la cueva, ¿no? Un hada oscura más bien, pero un hada al fin y al cabo, una encantada de ese lugar. Pero claro, no sé catalogarlo, no sé qué es. De hecho, yo siempre digo una cosa, a practicar brujería, a practicar magia de cualquier tipo, debemos ponernos el traje de exploradores, no el traje de dogmáticos. No tengo ninguna verdad absoluta, no tengo ninguna certeza más allá de lo que mi experiencia me puede dar realmente, y mi experiencia siempre va a estar limitada. Por supuesto que tengo marcos mentales con los que trabajo, pero precisamente ese traje de explorador lo que me permite es adentrarme en esto sin las ideas preconcebidas y por lo tanto sabiendo de que al no saberlo todo hay mucho aún que explorar. Es un poco como el parapsicólogo, ¿no? Que tiene teorías, tiene maneras de intentar trabajar, pero luego en el fondo se enfrenta a lo desconocido. Yo como practicante de magia tengo mis rituales, tengo mis conocimientos, pero luego en el fondo siempre dejo la puerta abierta de ser consciente de que no lo sé todo. Y precisamente eso para mí lo hace maravilloso, porque significa que tengo un gran misterio aún que aprender. Y entidades como ese ser de la cueva, al que saludo desde aquí, que no creo que me escuche, pero de verdad que me demuestran claramente de que hay mucho misterio y mucho poder aún que descubrir. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos de que no todo tiene que verse con los ojos. Exactamente. Hablando de verse con los ojos, ¿esta entidad se dio cuenta de que tú estabas ahí? Esa entidad se dio cuenta que estábamos realizando un ritual en esa cueva. Y precisamente se dio cuenta y cuando salió fue porque le estábamos ya llamando la atención. Y fue una sensación como de, fíjate lo que te voy a decir, estáis en casa, hijos míos. Como sensación como de, no, estáis bien, no os preocupéis, aquí no os va a pasar nada. Yo, en un detalle, en esa cueva he ido otras veces y
he tenido a murciélagos volando a mi alrededor, notando sus aleteos y la sensación de como si fuera esa entidad la que me estuviera tocando en ese momento. Una sensación muy extraña, pero oscuramente acogedora. Pues no diré más, es que es muy oscuramente acogedora. Wow. Fíjate que hay una cosa, ya la conté, pero me gustaría muchísimo saber tu opinión, sobre todo favor. por lo que acabas de contar. En un momento hubo un disgusto muy grande de mi parte hacia unas personas, porque algo que había hecho con mucho cariño para los invitados, las invitadas, etcétera, para la gente, que costó mucho trabajo, de verdad mucho esfuerzo, de repente lo estaban arruinando solo porque sí, ¿no? Por cuestiones humanas así de tengo celos y lo voy a destruir todo. Entonces yo me sentí como de verdad, o sea, como que ya no podía controlarme del enojo. Y bueno, pues me fui a mi casa a dormir y me dormí, y de repente me pasa que hay como un llamado y abres los ojos y te das cuenta de que estás despierto, pero esa otra realidad todavía está como el último humo del cigarro, está ahí, lo sientes, vibra, se siente distinto. Y yo volteé hacia la derecha, es una historia un poquito más larga, pero básicamente donde está mi cama en mi casa, tu casa, volteo hacia la derecha y la puerta, que siempre está cerrada, estaba un poco abierta para que pudieran entrar y salir los gatos. Yo me di cuenta de que ya estaba entrando un poco de luz y noté que había algo negro desde abajo que cubría la entrada de luz. Entonces fue como muy raro, porque en lugar de inmediatamente voltear a ver hacia arriba, hacia la cabeza, hacia la cara, fue como tratar de entender qué era eso que estaba ahí, y yo lo iba recorriendo con la mirada poco a poco, y era una masa negra que no me dejaba ver nada, súper alta, y en la parte superior la cabeza era como la de un borrego, negra, con los ojos blancos, pero no blancos como una caricatura, sino como con todo respeto lo voy a decir, como una persona que ha perdido la vista, sí, y que eran como de huevito, así, y tenía lo lógico, o sea, al ver como forma de oveja, los cuernos, pero no eran dos cuernos, sino que tenía uno tercero central. Y yo no sentí que fuera algo así como de, soy el diablo. No. De hecho, una cosa que me hizo sentir inquieto. En algún momento, yo creo que muchas personas habremos experimentado el hecho de estar, por ejemplo, con perros mucho más cerca de nosotros. Una gallina. Y la tomas, y la gallina te observa, y tú observas en sus ojos ese rasgo animal, pero un entendimiento distinto al ser humano. No te está comprendiendo y está asustada. Y yo lo que veía no era el miedo de esta entidad, pero veía una inteligencia que no era humana, distinta. Me estaba observando a mí, pero era distinta. Y cuando noté esto, fue como de repente así de ¿qué demonios estoy viendo? Y en ese momento no se desvaneció, como que se pulverizó, así. Y ya no estaba. Y yo no sentí ese miedo que no tendría ante algo de este tipo, sino que me paré, abrí la puerta y fui a ver qué era lo que estaba ahí. No había nada, por supuesto. Ya ahora sí, ya del todo consciente en esta realidad. Pero siempre me quedó la duda, porque lo más sencillo es decir, viste un demonio. Bueno, eso es no tiene por qué serlo. Esa es la navaja de Occam que hace nuestra cultura, ¿no? Yo aquí te voy a decir, date cuenta de que tú estabas recién despertado. Y eso es importante porque significa que tu mente aún estaba, como has dicho, ¿no? Un poco entre este mundo y el otro. Y no porque eso quite validez a tu experiencia, pero porque significa que eso es el portal que te permitió ver de esa manera tan clara. Me llama la atención que me has descrito como había una pelea, había una desaveniencia antes, y tu energía probablemente al dormir no fue precisamente una energía feliz y alegre, ¿no? Estabas triste o estabas enfadado o lo que estuvieses.
Y a veces pienso que hay entidades, por ejemplo, en la parálisis del sueño, que tienen mucho, ¿no?, que ver con estas energías que estamos desprendiendo. A mí me ha pasado, por ejemplo, en una parálisis del sueño, ver un tío con un sombrero de copa altísimo negro en los pies de la cama, decir, no te preocupes, no va a pasar nada, y de repente encontrármelo aquí en la cara. Y claro, del susto que te das, el bote que das, ya eso desaparece porque tú entras en pánico en ese momento. Claro, yo creo que esa entidad, yo no la catalogaría de demonio, pero por un motivo muy simple, porque todo lo que no entendemos entra en el saco de lo malo automáticamente. Así es. Y quién sabe si era un espíritu que simplemente le había llamado tu energía de ese momento. Quién sabe si era incluso un espíritu tutelar o algo que precisamente tenía esa forma, aunque fuera un poco extraña para ti. Porque aunque fuera inquietante, lo entiendo, no te dio mal rollo realmente. Tuviste incluso el valor de decir, ¿qué ha pasado? Voy a levantarme, ¿no? Y creo que precisamente es porque muchas de esas entidades no tienen precisamente que ser necesariamente negativas per se. Sí que creo que, por supuesto, la probabilidad de que no fuera algo 100% amigable está ahí presente, ¿vale? Porque no dejabas de irte a la cama con una sensación mala y no dejabas de tener un poco esa energía presente. Pero luego también te digo, creo que a veces puede ser una forma también de tu mente, ¿no?, de percibir lo que hay más allá y de interpretarlo de esa manera, y que luego vas a ver su intención. ¡Wow! Que es como la 12ª vez que digo wow, ¿verdad? Es que me encantan estos temas. Qué bueno. Me alegro. Estoy muy contento. Yo también. Oye, estamos llegando al final. Yo sé que usted está en España, pero pues tendré pretexto para ir a España. Es que me ha encantado. Y yo sé que hay muchas y tantas cosas de las que podemos hablar. Pero me gustaría, si tú me lo permites, cerrar con una cosa. Sí, por supuesto. Tiene que ver con la quiromancia. Que si nos pudieras explicar o me pudieras explicar qué es, pero sobre todo la parte comprendida por ti, y si tú aceptas, puedes hacer como una, no prueba, sino si pudieras como, lo voy a decir de manera burda, leer mi mano. Mira, te voy a explicar qué es la quiromancia y luego creo que te se responderá rápido tu segunda pregunta. Ok. Para mí la quiromancia muchas veces ha estado ligada a la fisionomía. La fisionomía es era más bien la creencia, ¿no?, de que determinadas formas del carácter y de la forma de ser se reflejaban físicamente en los rasgos, ¿no? Una ciencia derivada de la fisionomía muy famosa es la frenología, ¿no? Así es. Que dependiendo cómo tuvieras la cabeza, el rostro, ¿no?, pues significaba que tenías unas tendencias u otras. Yo personalmente soy un practicante que intento devolver a la quiromancia su faceta de mancia, alejándola de esta cara más que tiene que ver con la fisionomía. Es decir, la fisionomía es ese arte donde tú tienes una línea de esta manera, significa que tienes esto. ¿Qué pasa? Yo, al alejarme de esto, intentar ir hacia la parte de mancia, digo, ¿qué es lo que hace que una mano pueda transmitirme información de una persona? ¿Y qué información extraigo de ahí? ¿Y por qué? Y es ahí donde yo mi práctica de la quiromancia la acerco más a lo que es la psicometría, es decir, la lectura a través del tacto de las energías que tiene un objeto o una persona. ¿Qué pasa? Yo utilizo el mapa tradicional occidental de la quiromancia, es decir, donde cada monte tiene un significado, el monte de Venus, el monte de Júpiter, el de Saturno, el de Apolo, el de Mercurio, etcétera, etcétera. Y cómo cada uno de esos montes a mí me ayuda psicométricamente a ver un poco la energía que cada persona tiene ahí. ¿Qué significa? Que para mí leer manos no es simplemente mirar una mano. Es sentarme, escoger ambas manos, preguntarte tu edad, preguntarte si eres diestro, si eres zurdo, detenerme un tiempo a ver qué energías percibo de cada una de las manos y además luego plantarme a observar. ¿Por qué observo? Porque no soy fisionomista, pero entiendo que cada psique refleja sobre las manos de una manera, dependiendo de cómo ha vivido ese individuo, porque no es algo colectivo, no es algo generalista, va a reflejar el individuo sus experiencias de alguna manera o de otra. Entonces, esto es algo que solo aprendes cuando lees cientos y miles de manos, como ha sido mi caso desde los 19 años que llevo haciéndolo. ¿Qué pasa? Cuando ves muchas manos te das cuenta de que cada persona tiene su forma de evolucionar y de expresar de una manera física eso en su cuerpo. Por lo tanto, no puedes hacer generalizaciones. Y por lo tanto, tienes que aprender mucho
a entender esas energías que hay detrás que no se captan de manera sencilla. En otras palabras, si tú ahora me pides que te lea las manos, la respuesta corta tendrá que ser que no, porque realmente va a ser muy poco radiofónico el que nos estemos aquí 10 minutos donde yo simplemente me quedo en silencio. Entonces, sí que eres fuera de cámara, yo no tengo ningún problema, pero además porque tampoco me gusta grabar ese tipo de cosas. Ok. Porque considero que son prácticas además donde puedo hablar de una manera muy íntima de la persona y no considero que sea el espacio para hacerlo. Me parece además que me gustó mucho la manera en la que lo comentas, porque es la manera en la que yo interpreto la lectura de los oráculos. Uh-huh. O sea, tú puedes aprender a leer el tarot, por ejemplo, de la forma ortodoxa. Este símbolo con este significa esto, bla, 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 bla. Ok, te los aprendes de memoria. Y luego, que si el orden, que si para arriba, que si para abajo, que si pones esta tirada o la otra, ok, perfecto. Y ya que me aprendí eso, yo me pongo frente a la persona y cuando comienzo a tirar, es otra cosa. A mí me está diciendo otra cosa. Claro, porque no dejan de ser símbolos que hablan con tu inconsciente, si quieres verlo así. Es decir, con tu parte no lógica. Son símbolos que van a hablar de una situación y una energía concretas en un momento específico. Y la mano, en el fondo, tiene eso, ¿no? Cada mano, cada persona tiene una temperatura, una textura, un color, una forma, y no se puede generalizar. No me gusta generalizar de esa manera. Claro. De hecho, o sea, la gente que ha aprendido quiromancia conmigo sabe que yo soy precisamente una mano se tiene que leer siempre en conjunto, con todo el resto de la propia mano, y siempre teniendo en cuenta incluso la otra propia mano. Y nunca debes compararla con una mano anterior. Porque quizá lo que para mí es normal, que es tener el monte de Venus muy duro, para ti es algo súper raro porque tú tienes una forma de mano que no tiende a eso nunca. Y para ti entonces lo que me expresará el hecho de que tú seas seco en el amor, pues será otro tema. Y tengo que dejarme llevar por la energía que percibo. Y es un ejercicio sobre todo intuitivo. Y en la mano no hay símbolos dibujados como en el tarot, entonces es plenamente dejarte llevar por esa intuición. Y sí, por supuesto, no existe ningún oráculo creado por el ser humano que no sea en el fondo una excusa para hablar con lo simbólico. ¡Guau! Otra vez. La verdad es que ha sido increíble. Esta conversación me ha parecido tremendamente interesante. Muchas gracias. Te lo quiero agradecer un montón, Carlos. Hoy ha sido de esos días que dices, qué bárbaro, qué buenas grabaciones acabamos de hacer, qué buena información. Por favor, ¿nos puedes comentar? Porque veo que tienes estos cursos. Uh-huh. Yo voy a tomar unos. Es más, a lo mejor hasta corto esto porque personalmente quiero hacerlo. Déjame invitarte personalmente a ellos, por favor. Al que tú quieras, estás más que invitado por mi parte, ya que tú me has permitido estar aquí, sería un placer que estés en mis cursos. Encantadísimo, te lo juro. Y los que quieran conocerme, yo tengo en Instagram un Aula Arcana con C, no lo escribáis con K, la gente lo escribe con K, no, Aula Arcana, de Aula Arcana, no hay más. Y luego, por supuesto, en aulaarcana.es, en internet, está mi página web donde están los cursos. También tengo un Patreon donde tenemos un grupo de brujería, de práctica de brujería. Y la cuestión es que, bueno, a través de esas plataformas, ¿no? Instagram, Patreon y la página web, pues me dedico principalmente a la difusión y la enseñanza de estos temas que han sido el motivo que me ha movido durante años y lo que me apasiona hacer. Así que los que quieran conocerme, yo por supuesto deciros que soy una persona abierta a dialogar con todo el mundo, que me gusta mucho además ser transparente, así que por favor, si alguien quiere preguntarme lo que sea, después de este podcast intentaré contestarle. Si no, me encuentro con 1 millón de mensajes después de esto, espero que no, así voy a poder contestarlos tranquilamente. Pues muchísimas gracias. Mil gracias a ti, de verdad. Híjole, ¿what? Yo estoy bien contento. Les dejo aquí abajo el correo, ya saben, fe@podcastparanormal.com, donde pueden mandar experiencias, evidencias. Vamos a dejar en la descripción los enlaces directos. Y bueno, nada, qué felicidad. Gracias. Ya nos vamos. Yo les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar.